¿Cómo están? Buenas noches. Noche de martes intratable, 9:27 de la noche. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Está Débora, está Reato en el mundo virtual, ¿viste? En el mundo, por ahí. En el mundo de la Matrix. A ver qué eligió Débora de fondo. Estamos en el mundo de la atentos a Matrix. Gran expectativa por el fondo de Débora Plager. Sí. Y arrancamos con la encuesta que no va a ser las delicias de Diego Brancatelli ni las de Paulo Vilouta. Hoy no voté. Hoy no votaste. Porque me Te dije- resultó muy confusa. A mí me pareció clarísima. Encuesta intratable. ¿Estás dispuesto a hacer nuevamente cuarentena absoluta para evitar, viste cómo le puse absoluta, le puse fuerza? Vos sos el mentor. No, de esta no, Ah. de esta no. Para evitar un mayor impacto sanitario del coronavirus, sí 37%, no 62%. En la confirmación para el señor Vilouta La de que esto es producción un sigue desmadre. fogoneando que no hay que Esto hacer es un cuarentena. desmadre, No, ¿no? O sea, es que lamento informarle al 37,1 3.000 y pico al votos sin estar al aire. 62,9 que no Sí. es optativa. ¿No es optativa? Que uno diga, no, yo quiero, no, yo no quiero, a mí me gusta, a mí no me gusta. Hoy tenemos una cuarentena callejera, estamos todos en la calle. No, Salvo- todos no. Sí, los jugadores de todos. fútbol no están. Bueno, los jugadores de Cine, fútbol. teatro, escuela, los chicos no están Pero en la es un calle. porcentaje La gente de las mínimo. peluquerías, las Restaurantes, bares, jugueterías, peluquerías, por eso, jugueterías. los fotógrafos, Había la gente de los mucho más eventos. económica que de movilidad. De movilidad es La muy movilidad amplia. es muy amplia. Sí. De como Económica es muy comercial cerrada. y educativa. Y Comercial y entretenimiento. educativa. Me gusta. A ver, Comercial, sumen. educativa y entretenimiento. había unos libros antes que salían cuando Sí, yo era era adolescente chico. que decía elige tu propia aventura o elige tu propio camino. Sí. Si la respuesta es no, lamentablemente vas a tener que hacerla igual. Es la tercera opción. Sabe, bueno, no así sé, que- bueno, pero ¿te puedo habla decir de una cosa? un La humor vas a tener que social, hacer. habla de un humor social, alguien Sí. dirá es un humor social de Buenos Aires, bueno, de lo que estamos hablando de Pongamos Buenos Aires. programa de chistes en la no tele de y en la Jujuy. radio, si Igual no, mal humor. convengamos No, que mala idea, a nosotros también nos Por eso afecta Tinelli el piensa en humor, eso. pero me pareció fantástico lo que dijo Gustavo, porque... No dijo nada. Vivo. Sí, no, No dijo Gustavo nada. Gracias, Paulo. dijo que hay mucho movimiento. Vilouta me lleva a su Dijo eso. terreno. Pero perdón, ¿qué No dijo? habló, pero Hay un bueno. movimiento muy importante que no pasa por una cuestión meramente comercial. Y además, si tenemos que apretar porque los números se nos van al diablo, tal vez no tenemos que ir todos Bueno, los días al sur. vamos a hablar de los Podemos números ser- pero que podemos- se nos van al diablo. Podemos Sí. ser un poquito más abiertos en el Si salir pensamiento. de- A lo Bolsonaro, Salir dale, tirá de- una bolsonariada. A ver, ¿por qué? Porque sí, porque eso es lo que piensa Bolsonaro. ¿Por qué A ver, dale. prejuzgás? A ver qué Vamos. piensa Bolsonaro. A ver qué pienso yo. Es una A apertura ver, ¿qué pienso inteligente que podemos hacer para no matar la economía y que se infecten los que se tengan que infectar. Pero te puedo cuidando contar a lo los que quería mayores. decir Fabi, Lo mismo mientras de él siempre. dice sus cositas. Dale. Sí. Yo lo que pregunto es, ¿yo estoy dispuesta? No, pero explicó bien tu postura. ¿eh? No. Es eso. importa, No, es que nos ¿Qué dijo diferencia cerrado. hay? Vos tiraste a los Ustedes son cerrados. así chiquititos. Sí, Claro. puso la No tiró. Sí, manito, sí, sí, la manito me es así. imaginé Hizo como así, dicen ¿no? las Un anteojeras de los cerebro, caballos. como dice Débora, Bueno. limitado. Mononeural. Mononeural. Mononeurales, dijo Débora. Pero puedo dejarte... Por favor. Sí, por adelante. favor, la escuchamos con Yo lo que atención. quiero saber es, ¿qué van a hacer en esos 15 días? ¿Qué van a hacer? Si vos me decís que en esos 15 días van a realmente hacer un fortalecimiento No. espléndido, bueno, entonces ¿para qué vamos a estar 15 Para días? Vamos a seguir cuidarte, haciendo ¿Para qué? nada. para cuidarte Para a cuidarte, vos, ya venimos 90 a tu días, familia. 100 días cuidándonos. Ya se fortaleció, es para Yo me cuidarte. cuido todos los Que no haya días. muerte. Sin embargo, en así con esta cientos. cuarentena durísima que tenemos, ¿Cuál? sin embargo, estamos Esta es teniendo un dura. montón No, de pero contagiados. Caro, háblame en serio. Entonces, No te puedo agarrar la mano. ¿a vos te Háblame parece? en serio. Sí, Esta a mí es me parece que sí. durísima. A mí me parece que sí, que hay un montón de Porque gente no que la podés está salir a pasando comer con tus realmente mal. amigos. ¿Cuál que no No, puedes festejar el día del No, padre? Mira, no lo Durísima. banalices todo, No no lo lo lleven banalizo. todo al lugar chiquitito. Yo hablo en Qué serio. Hablo de mucha gente Nosotros que la está también pasando muy hablamos mal, en que ustedes serio. no la ven, porque ustedes Nosotros, van además de hablar en caliente serio, la hablamos noche. con responsabilidad, que es distinto. Yo también hablo con No sos responsabilidad. responsable Yo con también. tus comentarios. ¿Pero por qué? ¿Porque pienso diferente a vos? No, no porque pensás diferente, sino por lo que Salgamos del proponés. pensamiento único Carolina, porque nos lleva escuchate. a un lugar horrible el pensamiento único. Vayamos al revés. ¿Qué chicos. No, propones? tiene derecho. Vayamos ella a al revés. opinar. ¿Qué propones? Piensa, Yo opina no estoy de acuerdo diferente. con la cuarentena a esta altura. ¿Qué propones? Proponés, dale. Con la cuarentena, pero que abran muchos más lugares donde la gente pueda ¿Qué seguir lugares, por trabajando. ejemplo? Todos. ¿Qué? Todos los que se puedan realizar un protocolo. Con protocolo. A ver, pero Perdón, demos ¿cuál ejemplos. No se abre Controlar lo que el querés que se abra? protocolo, déjame. Fútbol. Controlar el Fútbol, protocolo. pero ella no, porque es un equipo fútbol, que se puede estar cada 2 metros como me siempre. encantaría ver el fútbol, pero la verdad que yo no Entrenamiento, sé. no podemos. Entrenamiento sí, seguramente. Entrenamientos no me cabe duda que podría Pero hacerse. demos ejemplos concretos, porque ¿Qué el otro? protocolo, A ver, dale, ¿querés el que abra todo? protocolo ¿Qué es, Pará, es ¿qué esto, pensás ¿eh? que- ¿Verdad? ¿Qué Pará. no está abierto que vos te gustaría ¿Pensás que que es abra? mi trabajo elaborar el protocolo de cada lugar? No, no es mi Claro, trabajo, pero vos ni el tenés tuyo una idea. tampoco. Sí, Para mí mi tiene que idea cerrar un es- montón. Para vos tienen que abrir. Mi ¿Cuáles tienen idea que abrir? es que se abra todo aquello que pueda tener un protocolo. Ya está abierto todo, lo que puede tener un protocolo. Las peluquerías Fuerte, pueden tener un bueno, protocolo, arrancó por fuerte. ejemplo. Para todo esto, Las peluquerías, ahí 2000. llegamos al punto. Uno Era de los Bueno, ¿por qué lugares. no? ¿Y qué No, te bien pero tiene Era las derecho? peluquerías, perdón. ¿Y qué Eran está las mal? peluquerías. Eran las peluquerías. ¿Y qué? ¿Sabés ¿Sabés que la está cantidad de mal? gente A que Carolina no trabaja sabe en la- moneda por las peluquerías, Bueno, muchachos. ¿Sabés la cantidad de Empieza el gente? pensamiento de Mira, mucha Diego, gente. ¿sabés la Pero es cantidad un de movimiento gente? económico, además, disculpame. importante. Hace ¿Sabés unos la días era el cantidad de golf. gente Hace que unos días era trabaja el en golf, las ahora la peluquería. peluquerías? Fíjate ¿Sabés el la perfil.
Yo nunca hablé del golf, pero el golf podría estar abierto tranquilamente. Pero igual no hablé del golf. Pero es lo que Porque vos tenés- sabés que lo es pensás el y lugar no- en donde a vos te gusta Por poner a favor, la gente. por favor. Yo no, vos te Pero ponés. las peluquerías mueven un montón de personas. Sí, pero ¿Sabés no- la cantidad de pero se gente puede de la que vos contagiar. crees que defendés, Claro, que se trabaja puede ahí? Ya seguimos, ya Claro. retomamos datos de Vos la también. noche. Datos de la noche, cantidad de... Porque hay datos de la economía y de la pandemia. El Todos peor malos. día, ¿no? Todos malos los datos. De lo que pidas hoy. Sí, que yo insisto, con los datos del número de contagiados siempre los tenemos que poner en perspectiva de los datos. A ver, que se van a 2.285 conocer casos nuevos. 2.285 son los casos nuevos. Sí. De esos 2.285, el número que para muchos resalta es el 1.334, que es la PBA. provincia de Buenos Aires. Ahora, Sí. la provincia de Buenos Aires no te dice cuántos test hace el día, sino que lleva el acumulado. Yo me tomo el trabajo de ir sacando. ¿Y cómo te da la cuenta? Y la cuenta me da que hoy crecieron los casos un 30% de confirmados en provincia, pero que los test, si no saqué mal las cuentas, crecieron casi un 27%. Con lo cual, la positividad creció poco. ¿Cuánto? Digo, un 3% en este caso. En este día. En este día. Por eso digo, y por ejemplo, las camas de terapia intensiva en provincia se mantienen en el mismo O sea, vos crecimiento. decís que no hay aumento, no hay más gente con coronavirus, sino que estamos testeando más y nos enteramos nosotros que hay más gente con coronavirus. Sí, ahora, si eso nos Dato, lleva, ¿eh? si eso nos lleva o no al Coincido. colapso sanitario, es otro tema. Sí. Es otro tema, que Bueno, eso tiene que ver con las pero cámaras buen de punto. terapia Si intensiva. vos testeás, Muy bu- pero si vos punto el de testeás Gravia, ¿eh? y encontrás, Sí, ¿qué es lo que pasa? significa que la gente, mucha tiene la enfermedad y no lo Sí. sabía. Claro. La positividad en la ciudad Pará, ayer Pablo, perdón, superaba el sumo 50%. algo. Ayer fue el Pará, 50%. sumo Yo te puedo algo. asegurar que la positividad mañana de ciudad, con suerte, va a estar en el 30. Sumo Claro. algo. Con suerte mañana, porque vos hoy tenés 759. Generalmente los números de los miércoles son de mayor cantidad de testeos, que son los del martes, que Exactamente. te trae lo del fin de semana. Y vos vas a ver que mañana la ciudad va a tener como mínimo 2.500 testeos. O Bueno, sea pero- que podemos presumir que mañana va a haber arriba los 2.500 positivos. No. Total país. No. Testeo. Total país. Total país. Mañana. Y es probable, si Porque siguen los subiendo miércoles, testeos, si porque, siguen o sea, subiendo ese testeos, aumento sí. de testeos. ¿Vos me querés decir que si hace un mes hubiéramos hecho esta misma cantidad de testeos, podía dar esta cifra? A mí me parece que sí. El tema a seguir, Pará. el tema No. a seguir siempre es las camas de terapia intensiva. En eso coincido. Y están Sumo algo. pará, creciendo. porque nos estamos olvidando de algo muy importante, Gustavo, y vamos respondiendo a medida que les voy encaminando el razonamiento. Ay, vos nos encaminás No, el no, porque para que razonamiento. entendamos esto, Wow. ¿cómo eligió Argentina testear? ¿Masivamente? No. No. Casa por casa no. Debería ser. Por casos. No, como decidió no pudo. testear. Como No, pudo eligió, no, Sí, sí, se Diego. acordó decidió tarde que testear. había que Pará, testear vayamos a poco Argentina. sin chicanas, realmente entendiendo por qué hay más casos y más testeos. De menos a más. Testeó cuando había No, de casos la con nada a síntomas, algo. Claro. casos con síntomas o gente de relación estrecha a los que estuvieron Sí. positivos. Cuanto más casos hay con síntomas, más testean. No es que hace un mes y medio testeaban menos porque no, Diego, no estás querían. equivocado. No, Se están testeando más porque acá hay más no, casos, Diego, si chicos. se No, modificó 2 veces el estatuto de cuál es el caso sospechoso. Claro. Digo, Leo- ahora, Leo- caso sospechoso es, te Pero digo, hoy hay casos nuevos y declaraciones, testean a leo todo el declaraciones de entorno, Bernie, testean leo mucho más. declaraciones de Bernie. Se testea más, pero antes no se testeaba nada. Hasta ahora, por un tema de disponibilidad de recursos, se testea solo a los que tienen síntomas. Y hoy la realidad de la Argentina cambió porque los científicos han desarrollado diferentes test rápidos. Exacto. Que esto frase de Bernie que va a venir después y vamos a hablar acá con él. Y esto agilizó. Quiero decir esto. Conozco el caso, ya vamos con el informe del día, de una empresa muy importante que me mandó el comunicado y que la empresa efectivamente está cumpliendo con, es una empresa de comidas, que está cumpliendo con el protocolo y está haciendo todo de acuerdo a lo legal y a la legalidad. Ujú. Esa empresa dice, porque le dio positivo en un negocio. Bueno, ¿qué haces? Entonces, yo pensé que cuando daba positivo en un negocio, fue mi lectura de afuera, era, por supuesto, se trabaja sanitariamente con quien dio positivo y a todas las personas que están alrededor, ustedes 4, por ejemplo, me da mi positivo, inmediatamente son testeadas. Total. No. No lo Bueno, hicieron. eso habría que hacer. No. Eso hay que hacerlo. No, Hay que hacer les más digo testeos. que por protocolo Bueno. no se hace. Bueno, pero interpretemos. Seguimos haciendo Claro. pocos testeos. Es lo que dice la señora Carolina Lozada. Pero el Vamos a protocolo- tener que se haya Perdón, guardado Te hago para una seguir sin pregunta, testear. Fabián, ¿el protocolo ¿Para qué? no tendría que ser de mínima, pero no de máxima? O sea, de mínima vos tenés que cumplir esto. Ahora, si haces de más, nadie te va Bueno, pero- a impedir pero- algo. perdón, Yo coincido Fabián, con vos. ¿me entendés a lo que voy? Totalmente. Fabián, Tendría de que ser un mínima tenés que protocolo cumplir abierto. esto. Coincido Ahora, con si vos. haces más- Vos das un Sí. ejemplo de esa casa de comidas que entre paréntesis
decís, yo pregunto, porque la tengo cerca de mi casa, vende un 10%, ya no saben qué Obvio, hacer, no va sí. ni el loro. Sí. Pero ¿sabes cuál es el tema? Ojo, no es culpa, no doy la marca para que no No, desestigmaticen. le pasa a cualquiera, le pasa a no los es culpa supermercados. de la empresa. La gente no Es va. lo que el protocolo dice lo que la empresa está haciendo. Pero no te Exacto. dice Pero vayamos concretamente, porque si no pareciera que en Argentina no se hace nada. En Córdoba, Bueno. con el plan identificar, en la ciudad con el Sí. plan detectar, que ¿Cuándo hicieron? comenzó? Fueron a Balvanera, donde estaban todos los positivos, fueron a edificios, encontraron cualquier cantidad de casos. Me da la razón. Detectar, bueno, ¿Sabés qué día arrancó a detectar? Hará Hoy me lo 2 contó semanas. Bataglia. Hoy me lo contó Bataglia. 3 Día semanas. 80 de cuarentena. Bueno, pero arrancó. Día 80 de volviendo cuarentena a lo mismo. arrancó. Doy un dato La más. hace- A ver, Perdón, el plan volviendo a lo detectar es mismo. Si vos buenísimo, empezás pero de- es Es cierto que vino a maravilloso. correr, que Bueno, vino corriendo siempre de pero atrás. hagámoslo. Vamos a tener, a ver, establezcamos verdades compartidas, pues se suman ya Débora y... Mirá el fondo de Débora. Harry Mirá, Débora, Potter, ¿qué es? que buena biblioteca tiene en la casa, ¿no? Impresionante los fondos de Débora. Vamos a tratar de establecer verdades compartidas. ¿Detectar es lo mejor que nos pasó? Para mí es muy Sí. positivo. Sí, claro. De acciones... Identificar De acción también. concreta. Ir a buscar. ¿Coincidimos? ¿Es lo mejor que nos Lo pasó? mejor. Que lo único que le criticaríamos a detectar es que no arrancó antes. Pero Bueno, detectar es ir a- perfecto. Es ir a buscar casos. Señores, Quizás en todos lados, quiero decir, no es en todos lados. se hoy hace cuando detectar. escuchamos en este programa que hay que hacer aperturas, quiero decir 2 cosas. La provincia de Santa Fe, que venía muy bien, tiene 29 casos. La provincia de Mendoza tiene 8 casos. La provincia de Córdoba tiene 23. Y Chaco, que este es un buen Tercera ejemplo, lejos. pero Chaco, que Tercera. cerró todo Sí. y que va a seguir Tarde. cerrado hasta fin de mes, pero hasta con restricción de combustible, no puede domar el número. Sí, no puede domar. No puede domar bueno, el pero número. Chaco tiene una situación particular, y yo no sé en Chaco. Sí, yo también sé que es Chaco difícil. arrancó, Y- empezaron, y los bar- y fueron los- los que peor la pasaron al principio, Sí, sí, tenían el sí. problema del dengue, la verdad que decir que Chaco le pasaron más que 10 plagas de Egipto. Tremendo. Bueno, Reato, como esperábamos, tiene fondo de una biblioteca muy importante, y Débora Plager es un misterio, ¿Pero ¿no? dónde está? Yo te diría No que la de sabemos si Reato es, es una. Débora salió de su bibliotequita, piscina la de climatizada y se No, puso la lo que bata. pasa ¿Qué es es que eso? ayer anoche era una noche más agradable, salí del balcón de casa, hoy como estaba lloviendo y frío, entré a la guardilla donde tengo los libros. Es impresionante Plager, los Les fondos de aviso que Plager. cuando me toque a mí es un fondo blanco y el sobo que pasa el gato por atrás. ¿eh? Hay que ser profesional y ponerle voluntad a esto de la pandemia. Reato, ¿cómo y le va? al Buenas noches. trabajo. Hola, ¿cómo andan Buenas noches. ustedes? Bueno, ¿qué opinan, Débora Reato, de todo lo que hablábamos? Mira, primer dato que te quiero dar respecto primero de la información, ¿no? Y después una discrepancia respecto del detectar. Hoy vos sabés que hubo reuniones, incluso reuniones del propio presidente Alberto Fernández con editores de los medios, me refiero a la prensa gráfica, va a seguir luego con los audiovisuales, para pedirle ayuda en la concientización respecto de la nueva etapa que viene. ¿Por qué? Porque sabe el gobierno que el problema no es volver a la fase 0, a la 1 o a la 2, es el cumplimiento de la misma. Si el contrato con la gente, la credibilidad del gobierno cuando le vaya a pedir a la gente un esfuerzo mayor, no existe, no va a haber policía que la pueda hacer cumplir, porque la fuerza de seguridad también está agotada, me lo dijo Bernie en un día del piso de intratables. Entonces, acá el gobierno se encuentra en una compleja situación que es intentar cerrar por un periodo acotado de tiempo, están estudiando si serán 2 semanas o 3, y pedirle a la ciudadanía un esfuerzo mayor, pero el punto no es que el gobierno lo decida, el punto es que sea cumplible. Y Y hoy no parece ser el caso. Claro, pero para que sea cumplible, por eso yo digo lo de los objetivos. A la gente no le puedes decir, ay, bueno, quédate 15 días más encerrado y punto. Mientras tanto, nada. No, para Yo que la en gente esto cumpla, me- tiene me- que saber por qué está Claro, cumpliendo. A ver, que a ver le lo que dieron dice todavía Renato. mancomunado. Hay Pero- consenso en sí. el plan detectar. Yo te digo una cosa, Sí. el plan detectar solo sirve si cuando vos detectás, encontrás el caso, aislás y buscás contactos estrechos. Y hacen eso. Totalmente. Pero hacen eso, Si Débora. vos ¿Qué es no eso? haces eso, Y hacen no eso. sirve eso. para nada. Bueno, hacen eso, Débora. No, hay hacen eso. dos maneras de detectar. Hay uno que es como el que acaba de nombrar Débora, que es el que nosotros decimos está buenísimo, y hay otro, perdónenme. ¿Hay un detectar light? Hay un detectar light que van y le dicen a la Todo en gente, Argentina. usted Positivo, tuvo, listo, usted todo tuvo, en usted Argentina. tiene fiebre, no. Es terrible, terrible. Vamos, Chao. siga, Todo en va, Argentina. toca la otra puerta. A ver, ¿Algún síntoma? No, Perdón, vamos. no quiero dejar Que no es pasar contacto algo que estrecho. planteó Carolina Lozada y sobre lo que volveremos mañana y pasado, sobre todo pasado. La explicación que el presidente de esta vez no puede ser fruto de la improvisación. Pero, Por él, ¿puedo no por decir algo? nosotros, ¿eh? Cefe, por él, no por nosotros. Nosotros No, ya yo sabemos, digo tenemos que todo en mientras claro. tanto, los voceros, en especial el ministro de Salud, debe ser muy claro y muy concreto con las cifras, porque en la entrevista de hoy
él por un lado decía, estoy preocupado, y por el otro lado tiraba cifras que no daban para preocupar. Acá en el están. sentido de que había solo 393 camas de terapia intensiva ocupadas, un total de más de 11.000 por COVID. Entonces esa cifra va a contramano de toda la preocupación que dice. Sí, pero Ahí está hay mal. un problema. Sí. Seferino, está mal la porque cifra que Seferino, dio, espera, porque Seferino acaba de tocar otro tema. Hay Pero- un montón de ventanas. pero muy buen punto Vos decís, ese. Seferino, que el gobierno debe ordenar su política de comunicación. Ujú. Parecido Yo a creo lo que que dijo sí. Aníbal Fernández anoche. Sí, pero no es Claro, creo que sí. Siendo muy concreto con los números, dando todos los números, no solo los que lo favorecen circunstancialmente, dando todos los números, mostrando que la situación es grave, porque según ellos es bien grave, y eso justificaría un esfuerzo adicional. Y yo creo que la gente, que es muy racional, se va a dar cuenta siempre y cuando esos números sean correctos, exactos, bien explicados. No generar pánico, sino un miedo saludable. Yo me sumo a lo que dice Seferino y lo que dice Lozada en este punto. Si el presidente el viernes o el sábado va a parar, sí va a demostrar. La famosa filmina, que son un peligro, pero bueno, por los datos, las comparaciones, y nos peleamos con medio mundo cada vez que aparecen. Pero más allá de eso, si vamos a decir, lo cual es verdad, que Argentina en una tabla mundial está muy bien ubicada, pero no bien, muy bien ubicada, que hay medios en el exterior que elogian los resultados de Argentina. ¿Cómo vas a llevar eso a estamos muy mal y si vienen los 15 días de mayor cuarentena en el AMBA? Es difícil ¿Cómo va a explicarle, ser el gobierno Fabián. este traspaso? ¿Sabes qué? Es difícil Vamos explicarle a la buscando gente, perdón, Débora. perfecciones. Es difícil explicarle a la gente esto. Por un lado, que Ginés diga que hay 11.000 camas para COVID, eso no es cierto, porque las 11.300 camas que Es el tiene país. la nación, es todo el país, es para todo. Pero lo que va a ser difícil es explicarle. Hoy salió el informe, tanto de ciudad como de provincia. Siempre hablamos de la zona de AMBA, que es la más Que es la complicada. más caliente, sí. Las camas ocupadas de terapia intensiva en provincia, total, estamos hablando del 48%. En capital, del 50%. Si vos das los números así fríos... Sí, pero GBA te da más Está bien, alto. pero si vos das los números así fríos, la gente te va a decir, me queda un 50% de aire, no me vengas a cerrar todo. Ahora, si después vos vas Pero es un sumando sector de la exponencialmente población. cómo van Acaba de- creciendo pero los perdón, casos. Profesor No. Vilouta acaba de decir hace 10 minutos que no hay cuarentena. No hay cuarentena. Pongámonos de acuerdo. Por Claro. supuesto, hay una cuarentena callejera, pero yo estoy convencido Bueno, lo que hay que- muchísima lo que te estamos gente diciendo, que no sabe cómo lo es el que te viernes dice en la su vida. señora Plager Sí. y te avala con datos el señor Gravia es, Sí. y un poco Lozada lo plantea y Reato fue todo un rompecabezas conceptual, que es a la gente esta vez la tenés que enamorar con la idea. Bueno, pero perdón. Porque la no gente hay mucho ya margen, no te cree Fabián. tanto. Bueno, pero perdón, no es tanta cuestión No hay de. mucho Bueno, margen, está no, bien, no, no listo. te cree. No, listo. no. La cuarentena dura hasta que Fabián, yo quiero que dure. Fabián, Digan pero eso, perdón, está no bien, tenga que ver chicos. con Pero el perdón, presidente. le están mintiendo a la gente No. porque hoy no hay cuarentena. Hay solamente un sector damnificado. Decíselo a la Muy gente que bien. no está No, porque- trabajando, bueno, pero Pablo. la ma- Decíselo a la gente que pero, no está trabajando, que perdoname. está viendo cómo hace para pagar Pero- el alquiler, pero por cómo hace para pagar las supuesto. expensas. No digas que no hay pero cuarentena. escúchame, no me lleves a un terreno de necios. Y pero no es Hay de un necios, es la verdad. Hay un sector cumplidor que no sabe si el viernes va a comer. Y hay un sector que vive en el club de la queja. Y hay un grupo de periodistas que no dan una sola idea superadora y Los que periodistas dicen no tienen que dar ideas. que tiene que estar todo como en vida normal. Los periodistas no somos los que somos los que los tenemos que que dar ideas. El gobierno tiene que dar ideas, no es nuestra responsabilidad. Entonces no digan cosas que no se pueden practicar. ¿Pero a vos te porque los parece que el países gobierno hicieron eso, propone ideas? Murió mucha gente. Entonces el gobierno propone No, ideas. pero dentro de lo que se puede, cuidamos la Pero, mayor cantidad de Fabián, gente. el tema porque es se cómo muera, ahora volvemos. chicos. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Y me parece que si la hacemos tenemos que hacerla bien. Vamos a ponernos las pilas, vamos a hacer un esfuerzo. Hicimos mucho, no lo tiremos por la borda. La situación sigue compleja, si los casos siguen aumentando, si las camas se siguen ocupando, necesariamente va a haber que ir a una restricción mayor. Yo no sé si va a ser fase 1 o si se va a llamar distinto, pero sí lo que hay que hacer es una medida que reduzca fuertemente el tránsito de personas entre las jurisdicciones, que eso al menos 15 días, porque si fuera menos de 15 días ni siquiera podríamos evaluar cuál es su impacto. Tuit de Daniel Golán, el uno del tenis, Novak Djokovic, es anticuarentena y dijo que el coronavirus lo combate el poder de la oración. Organizó un torneo sin protocolos en Serbia. Acá aplaudieron y lo tomaron como referencia. Hoy dio positivo junto a otros tenistas. No es tiempo de irresponsabilidades. Después del coronavirus,
pero sobre todo nos pasa la defensa férrea de la muerte que hacen medios de comunicación, que a través de voceros completamente enloquecidos, que desvarían cada día, se ponen contra la cuarentena. Alfredo Cornejo descartó a Mauricio Macri para futuras elecciones. No tiene margen para volver a ser candidato. Una sociedad que hace 90 días que está entre chichi y limonada. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo con un resultado muy pobre. Declaraciones de Luis Barrio Nuevo al diario La Nación. Nos estamos muriendo económicamente, no de coronavirus. Ya tengo las bolas por el piso este tema. Como desde hace un mes nos están asustando con el eventual colapso del asunto en las próximas horas. En 3-4 semanas la situación se complica mucho. Esto es lo que va a pasar. No estamos tan lejos de la meta, así que nosotros creemos que con un ciclo epidemiológico que podrían ser 15 días, seguramente sería suficiente para reacomodar un poco la curva nuevamente. Esto que le vamos a tener que pedir un último esfuerzo para poder pasar la peor parte. De todos los conceptos que ha habido muchos y muy variados, hemos podido en 20 minutos expresar varias ideas y pensamientos. Yo me quedo con lo de Reato. Unifiquemos los discursos, por lo menos en materia sanitaria. Tiene razón, Seferino. No puede, con todo Pero respeto. lo de Bernie, Para. No. Yo quiero ir a Quirós, Débora. Si estamos diciendo que estamos mal, no podés decir, y en 15 días acomodamos un poquito la curva, ¿no? Entonces no. Porque vos sabés que el ¿dónde gobierno estamos de la parados? ciudad tiene otro registro respecto de la situación epidemiológica. Ah, Es bueno, así. entonces quiere decir, para. Y en esta Entonces zona quiere decir se que no hay. para intentar buscar un discurso común. Pero perdón, entonces quiere decir que no hay una verdad compartida. No, por supuesto que Pero no. perdónenme. No, paren, porque hasta ahora... El tema del AMBA es muy claro. Hay 13 millones y 3 millones que convivimos. Perdón, No hay lo que estamos forma, planteando es otra cosa. Hasta ahora nos decían que tenían un mismo diagnóstico y que había diferentes opiniones sobre qué hacer. Lo que Débora está planteando es no. Hay diferentes diagnósticos. Sí, es verdad. Hay diferentes números. No, bueno. Hay diferentes números porque en Capital Federal la tasa de crecimiento de terapia intensiva está en 3,50% por día y en provincia está en 6%. Entonces los números son diferentes y por eso te mandan que está distintos Ángela discursos. Gentil esperándonos amablemente. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un Bueno, saludo para todos. Ángela, sumate, vos ya conocés el programa, no te hacemos preguntas. Sumate al debate que me imagino estabas escuchando. Estuve escuchando, sí, y algunas cosas que me parece importante que me gustaría aclarar. Dale. Primero, el tema del programa Detectar. El programa Detectar fue muy importante. En la ciudad de Buenos Aires permitió bajar la tasa de transmisibilidad. Cuando se empezó a chequear la Villa 31, teníamos un 50-60% de positividad y un RO, que es, ¿se acuerdan? El número de casos a partir de un enfermo que se pueden contagiar, ¿no es cierto? Es decir, a partir de un enfermo, ¿cuántos casos se contagian? Claro. RO alto, realmente. En este momento, la Villa 31 está con un RO de 0.7, por debajo de 1, que es excelente. Perfecto. La Villa 1-11-14 está en 0.9. Es decir, paradójicamente, cuando uno comienza a detectar y lo hace bien, es decir, busca un solo síntoma, busca los contactos, chequea, aísla, se va casa a casa, se trabaja con referentes barriales, hay mucha transversalidad en todo lo que es la información y saber realmente dónde están los casos, hay confianza, hay buena comunicación y se arma realmente un fuerte equipo de trabajo, se logra con el tiempo bajar los casos. Al comienzo, paradójicamente, 2 semanas aumentan, pero luego uno ve cómo ese lugar está controlado. Y ahora el Detectar está en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también. Eso contribuyó muchísimo a que también se baje la transmisión. Bien. Por supuesto, bueno, estamos en una curva... Ángela, a ver, estamos, porque nos elogia el mundo, y no lo digo de manera irónica, esto es verdad. Los números hablan por sí solos. Argentina, por ejemplo, está muy pocos positivos de Ecuador. Yo miro mucho esa tabla, pero gracias a Dios tenemos 1/4 de los muertos de Ecuador con prácticamente los mismos positivos contagiados. Cual habla de que un trabajo se ha hecho bien, evidentemente. No es fruto de la fortuna que tengas, gracias a Dios, ese número de víctimas fatales. Ahora, al mismo tiempo tenemos que volver en el AMBA a una cuarentena muy estricta. ¿Hay algo que hicimos mal? ¿Hicimos las cosas bien, pero el coronavirus es así?
Bueno, primero de todo creo que hicimos las cosas bastante bien, porque pusimos una cuarentena precoz, fortalecimos el sistema de salud. Piensen ustedes que si nosotros no hubiéramos hecho esta cuarentena, quizás un mes atrás estaríamos con una explosión de casos y de mortalidad que no la tuvimos. Y si uno piensa en países como por ejemplo Estados Unidos, Nueva York, que los primeros casos los tuvieron al mismo tiempo que nosotros, hicieron un pico abrupto, una curva ascendente muy difícil de controlar, que es lo que ahora está haciendo Florida, por ejemplo. Y también lo que le pasó a Brasil. Entonces, creo que hicimos una muy buena y oportuna entrada a la cuarentena. Luego se discutió recién bastante el tema de por qué la definición de caso. Yo creo que siempre se testea contra una definición de caso. Yo quiero darles un ejemplo. Cuando vino la gente al país que venía de, por ejemplo, Estados Unidos, o venía de Italia, o venía de Francia, la definición de caso era caso importado. Y si yo en ese momento hubiera ido a la Villa 31 a hacer el detectar, no hubiera encontrado casos, porque el tema estaba en la entrada de los casos. En los aeropuertos. Ha sido inútil hacer en ese momento el detectar, porque el problema no estaba ahí. El problema estaba en otro lugar. Este virus, Ángela, ¿y si hubiéramos hecho el detectar en los aeropuertos? claro, este virus se maneja por conglomerado. Quizás podríamos preguntarnos si pudimos captar a todos los casos que entraban, pero la definición de caso estuvo bien hecha en ese momento, porque el problema apuntaba ahí. Luego, la definición de caso comenzó a sensibilizarse, y ahora realmente con 2 síntomas, tos y dolor de garganta, ya hay un chequeo, estamos testeando. Sí. Eso es un punto que me parece importante, porque la definición de caso es muy dinámico y se va adaptando a cada momento. Y la otra cosa que me gustaría aclarar, que también lo escuché, porque si no a veces se confunde contra algunas normativas. Cuando uno tiene un caso, tiene que identificar contactos, pero no todos los contactos son contactos estrechos. Para ser estrecho, tiene que no haber un buen distanciamiento y aparte no haber usado barbijo o algún, en el caso del equipo de salud, equipo de protección personal. Entonces, uno define a quién estuvo compartiendo en los 2 días previos más de 15 minutos sin elementos de protección, que generalmente suele ser la familia, compañeros de trabajo, si es que está trabajando, o en los barrios populares, familias ampliadas. Uno al contacto estrecho lo pone en cuarentena y no lo hisopa el día 1, porque en el día 1 el contacto estrecho todavía no empezó a cursar el periodo de incubación. Entonces tiene que esperar días para que realmente ese hisopado rinda y esa PCR que uno hace realmente encuentre... Yo te cuento el caso, Ángela, porque lo traje yo acá. Es de una empresa que nos llega a través de queja de los empleados que un compañero había dado positivo y que el resto asintomáticos seguían trabajando. Hay que denunciar al ministerio en estos casos cuando sucede. No, porque la empresa me manda el protocolo y la empresa está siguiendo el protocolo que corresponde. Pero que si hay un asintomático, ¿puede seguir trabajando, doctora? Sí. No, hay que hacer una buena investigación epidemiológica, porque la persona que es contacto estrecho no puede seguir trabajando, tiene que quedarse afuera, claro, en cuarentena. Y el momento en que se chequea para ver realmente si de caso, digamos, de contacto estrecho no es caso, porque puede pasar, y si no, no. Entonces, este caso no se ha pasado varios días y no se los hizo. Qué peligro, ¿no? Porque eso es contagio. Bueno, pero perdón, quiero aclarar, estamos llenos de ese tipo de denuncias, ¿eh? Nos llegan por redes. Es lo que yo decía antes. Y bueno, priorizan lo económico, entonces, son mentes vacías. No, porque Ángela está explicando, escúchenla a la doctora, Ángela está explicándolo. En ese caso concreto, porque no conozco la fecha, yo les doy el marco técnico en el cual uno se maneja. Siempre el contacto estrecho va a cuarentena y se testea en el momento oportuno. Que tiene lógica, Claro. porque se está esperando la evolución para que dé positivo. Tiene lógica lo que dicen. Por otra parte, a nosotros nos pasa también que a veces uno encuentra a partir de un caso asintomático, uno toma el periodo a partir del momento que se le hace la PCR. Esto está bastante bien normatizado. Lo que pasa es que hay que hacer frente a cada caso una serie de investigación epidemiológica para detectar contacto estrecho
y para detectar casos. Y otra frase que yo repito bastante, incluso en el hospital lo decimos siempre, para que la gente se tranquilice. Contacto de contacto no es contacto. Quiere decir eso, que si yo tengo un contacto estrecho, pero a lo mejor el amigo cruzó, lo saludó a lo lejos, o se cruzó en un determinado momento, o un compañero de trabajo, pero que no estaba en ese momento, el contacto estrecho no contagia, salvo que le aparezcan los síntomas. Por eso claro. decimos contacto. Estamos hablando del mundo de los asintomáticos. Exacto. Está claro. Doctora, estamos como en una situación donde hay que tomar determinaciones, que yo no creo que son opcionales, lamentablemente no podemos elegir. ¿Qué sugiere usted ante estos números, ante esta positividad, ante el tema camas? ¿Qué sugiere usted cuando dicen 15 días de fase 0, unos dicen 1,5, unos dicen bajo 0? ¿Qué sugiere? Bueno, en realidad no es un tema que todavía nosotros en el grupo de expertos, con todo el grupo de infectólogos y epidemiólogos, lo analizamos. Tenemos las cifras de la semana pasada y realmente, igualmente hay dos puntos claves que siempre hay que mirar, que es la transmisibilidad, que está expresada por la duplicación del número de casos, y el RO, y la disponibilidad de camas de terapia. Recuerden que un paciente crítico adulto no está 2 o 3 días en una terapia, por lo menos está 14 días. Recurso muy crítico, y realmente la permanencia en las áreas de cuidados críticos y con respirador lleva bastante tiempo. Por eso uno tiene que pensar que no es solo el porcentaje disponible, sino también la proporción de enfermos que necesitarían cuidados críticos y el tiempo en que permanecerían en esas áreas de cuidados críticos y cómo eso saturaría o no al sistema. Bien. Datos que ¿El famoso pico llegó? No se sabe. No, yo le quería preguntar a la doctora Gentile si el famoso pico, ¿no? Ya que el gobierno está preparando esta posible nueva fase de vuelta atrás, previendo que los casos crezcan. ¿Podemos decir, doctora, que ya estamos en el pico de la pandemia o todavía tenemos que esperar más contagiosidad, más muertes, más casos? Yo, Débora, creo que estamos en una franca curva ascendente. No sé si es un pico, va a ser una meseta alta y sostenida, pero francamente es ascendente y el ritmo del ascenso depende de muchos factores. Primero, en sí, por supuesto, del virus, que sabemos que es complicadísimo. Es un virus muy complicado y ya lo está demostrando en todo el mundo. No se termina con esta primera bajada y subida hasta que no aparezca la vacuna. Y ahora les quiero después contar algo bueno de la vacuna. Y por otra parte, recuerde que también está muy involucrado en todo esto el cumplimiento de todas las medidas que hablamos, del distanciamiento. Porque a veces con un grupo de gente que no cumple adecuadamente las medidas se disparan casos. A veces un geriátrico que cae son 60 casos de golpe, o bien un partido de fútbol mal hecho, una fiesta, un baby shower, empiezan a aparecer casos y casos, y esto incrementa la curva ascendente. La responsabilidad social es importante y también es muy importante el cumplimiento. Hemos observado que hay muchos lugares del AMBA donde uno ve más gente en la calle que lo que hubiera querido. ¿No sea? Ángela, ¿qué querías contar de la vacuna? Que nos levantase el ánimo, una buena noticia en esta noche. Una buena noticia que les quiero dar, que hoy tuvimos un webinar a nivel internacional en el Hospital de Niños y un referente nos habló de vacunas COVID. Y prácticamente habló que hay 3 laboratorios que están ya prácticamente en octubre del 2020 con datos muy concretos de fase 2-3. En octubre del 2020 ya estaría disponible. Qué gran noticia. Qué buena noticia. La otra buena noticia es que debido a la OMS, a la fundación de Bill and Melinda Gates y a una serie de actores en el mundo que se han puesto de acuerdo, al mismo tiempo que se está haciendo esta fase 2/3, que se han apurado un poco las fases de investigación porque hay una emergencia. Por razones obvias, claro. Claro, qué bueno. Entonces, al mismo tiempo se está comenzando la producción. Una de las cosas que se habló, que con una sola vacuna seguramente no se puede cubrir a todo el mundo, entonces hay 3 laboratorios que están trabajando con distinta metodología y con distinta aproximación. Qué buena noticia la que acabas de contar. En serio te digo, nos levantaste un poco el ánimo,
Porque Sí. estamos entre noticias de pandemia, noticias Exacto. de economía, hoy medio golpeados. Hay que ver un horizonte porque antes de fin de año vamos a tener, si las cosas andan bien, 3 vacunas disponibles. Y eso Esto que estás diciendo, Ángela, es importante por 2 razones. Uno, primero nos diste una buena noticia. Y segundo, vos misma lo dijiste, nos empezás a dar un horizonte. No, y cambia el ánimo de todo. Es maravilloso saber que vamos en un rumbo. Bueno, hay vacunas, Claro. Dios quiera que estén en Argentina, ojalá antes de fin de año. La verdad, una gran noticia, Ángela. mucho Ahora los también- gobiernos de los países para que haya equidad y que realmente los grupos más vulnerables sean los que reciban Los la vacuna. primeros. Que sea un solo país, por más posibilidad de adquisición que la tenga, las primeras vacunas y toda la cobertura inicial a todos los grupos de riesgo seguramente va a estar muy apoyado por las fundaciones internacionales. Creo que eso también hay que destacarlo, porque si uno no sabe que la vacuna está tan adelantada, ve todo muy negro y le parece que no, a ver, ¿cómo salimos de esta? Y bueno, que estamos un poco así. Tenemos que confiar, hay que cumplir, hay que guardarnos, hay que tratar de entender, hay que apoyarse, entender que hay que esperar un poquito más. Pero no está tan lejos octubre, Bien, noviembre. Seferino, querías preguntar algo. No. Ahora está bueno lo de la vacuna porque en el peor de los casos solo vamos a tener que esperar hasta octubre en cuarentena. Esperemos que no sea así porque seguramente el pico y la decisión va a ser antes y vamos a poder flexibilizar más actividades. Yo creo que bueno, el AMBA es complicado, hay mucha densidad de población, se comporta como una unidad geopolítica, cultural, es muy complicado el AMBA. Una de las cosas que más se está trabajando ahora es restringir el transporte, porque ustedes saben que el transporte precisamente cubre todas las actividades y uno tiene que ser muy cuidadoso con el tema del transporte. Esa es una de las primeras cosas que va a dar para encauzar. Vos, Ángela, tengo ya que cerrar porque ya está Rubinstein acá, tenemos Santilli, Berni, pero es que uno habla con Ángela y se le ocurren preguntas así. Y es tan amable además. ¿Vos cerrarías el transporte público por 15 días entre capital y ciudad? Yo no tengo todos los datos como para decir esto, pero sí digo una cosa que es importante. El transporte es de riesgo y es una de las cosas que más hay que cuidar. Con los datos Bien. de esta semana y con los indicadores de esta semana seguramente se van a tomar las mejores decisiones. Ángela, un beso gigante y gracias por levantarnos el ánimo y nos habrás notado que estamos medio caiduchos, levantarnos el ánimo y darnos un horizonte. No tiene es lo mejor que necesitamos en este momento. Hoy del hospital. Bueno, gracias. Buenas Gracias, noches. Ángela, como siempre. Bueno, que está en el hospital de niños, Sí. todo lo de las mejores, que mejor Capa. explica. Quiero contar porque ahora viene Rubinstein, después Santilli, después Berni. No tenemos en principio preparado un capítulo económico. Hoy se conocieron los datos del primer trimestre de la economía argentina, enero, febrero, marzo, salvo 10 días de cuarentena, el resto era la economía, entre comillas, normal de la Argentina. El PBI cayó 5,4. Sin pandemia. Sin pandemia, cayó 5,4 a lo bote cuando aparezcan los números de abril, mayo, junio de la economía argentina. Otro dato, se cierran 80 comercios cada 24 horas en la ciudad. Y había un promedio... 40.000 eran 94.000 comercios que ya Sí, se cerraron, no sé, total 27.000 país. yo vi el eso. número. ¿Con pandemia o los Son- últimos 4 años? No, ahora está. Ahora. De No, Macri ahí- virus ahí. pasamos a verano Sí, virus. pero Macri virus tenías todo y activo. pasamos O sea, a coronavirus y ya estamos empezando la etapa de... A ver, ¿cómo lo digo? A ver. No, te estoy buscando el término exacto para referirme al Que presidente. no duele. Bueno, No, y estamos ahora en la etapa de presidente ahí. No estoy buscándole la palabrita. también Una convengamos cuarta que etapa. cuando tenés una economía tan frágil que no crece en 10 años, te agarra un virus y te sacude, y ¿no? te sacude. Imagínate, si caemos sin virus... Claro. A ver, vamos a hacer como en Billion, Previously in Billion, capítulos anteriores de esta novela. A ver. A ver. Rubinstein en el fin de semana, ¿dónde te leí una nota? En Infobae. Sí. Bueno, una nota muy profunda, donde Rubinstein plantea, desde el punto de vista sanitario, que es su métier, su área, divergencias con lo que se está haciendo. Le preguntan, por supuesto, a Ginés, pregunta obvia, le pregunta a Luis, qué opinaba de lo que dijo de Rubinstein, y Ginés contestó, sin el barbijo de Racing, ya que no fueron buenos ministros, deberían ser mejores exministros. Buenas noches.
¿Cómo está, Fabio? Adolfo Rubinstein. ¿Cómo le Igual va? está Diego ahí, así que tenía mejor secretario. Sí, sí, se equivocó Ginés. Se es equivocó. ex-secretario. Y mal Viste se que al equivocó. final Ginés le dio la razón Hay que a criticar Rubinstein a y a mí. Ginés. Tiene Nos dio razón. la razón Tiene razón. a Rubinstein y a mí. Tiene el razón. ministro. ¡Qué error! Miramos El a debate Cuarto si igual, fue ministro miramos o a Cuarto, secretario. le queda. Sacamos el de debate. ese- Pero igual- qué debate tan importante. Bueno, sigamos. Sí, dijo que no fuiste bueno, ni buen ex, ni buen... Suena de divorcio, ¿viste la frase? Igual Sí. habla en Fue buen plural. ni buen ex. Igual, No, me suena encanta de porque divorcio. habla en plural, ¿no? Como Porque que fue uno habla ministro así. y secretario, como fui Ah, los vos dos. decís que es eso. Mira, no voy a entrar en chicanas ni voy a contestar. Yo hice una propuesta y vengo haciendo propuestas hace 3 meses. Entonces, lo que me gustaría es que se argumentara, no que se me chicanee. ¿Listo? Bien. No voy a entrar. Bien, contame, de lo que aparentemente se anuncia viernes, sábado, jueves, no se sabe, que, como lo ves, Argentina es un éxito en la materia, es un éxito, pero decimos al mismo tiempo que estamos mal. ¿Cómo estamos? No es un éxito y no es un fracaso. Digamos, la cuarentena, como lo dije también, creo que acá, muchas veces fue una decisión oportuna, temprana, adecuada, estuvieron muy bien. El gobierno estuvo muy bien. Creo que también compensó algunas imprevisiones iniciales que se habían tomado cuando se subestimó el impacto de la pandemia y no se tomaron decisiones, por ejemplo, la compra de reactivos que todavía estamos padeciendo. Pero la decisión fue muy buena. El tema es que esto se ha prolongado 3 meses y más allá de lo que implica el confinamiento prolongado para detener la velocidad de propagación del virus, que se logró, no es suficiente para eliminarlo. No elimina, detiene la velocidad de propagación, no elimina el virus. Entonces, si vos no haces nada más, cuando salís de la cuarentena o cuando pretendés salir de la cuarentena, pasa esto. La curva se empinó porque está madurando la epidemia. Vos decís entonces que nosotros ahora entramos en el AMBA, en una cuarentena más estricta, fase 1, 1,5, 1,75, vayan a saber, y van a saber además cómo se lleva adelante. Y cuando volvamos a cierta normalidad, ¿van a volver a subir los casos? Bueno, ahí está el punto. Lo que yo planteaba, digamos, en este artículo de Infobae era que lo que había que hacer era no solamente, digamos, el confinamiento, sino prepararse, alistar, digamos, una respuesta comunitaria contundente. No solamente para lo que sirvió la cuarentena hasta ahora es para preparar mejor el sistema de salud, o sea, la respuesta hospitalaria. Eso fue correcto. Ahora, eso no es suficiente. Hay que preparar la respuesta comunitaria. Cuando yo escribí una nota hace 2 meses prácticamente... Pero perdón, Adolfo, ¿cuál sería en estos 15 días esa respuesta? Bueno, ¿Qué harías vos punto. ahí? Bueno, por eso te decía, cuando yo escribí una nota hace 2 meses, decía que donde había 100 casos por día y había poquito. 3 muertes, era el momento para alistar una fuerza de trabajo de, digamos, básicamente atención primaria y salir a bloquear los focos. No había test, esa era la verdad. ¿Sigue no test. habiendo? Ahí ¿En la estamos, cantidad suficiente? Todavía estamos muy atrás. No solamente con los test, sino con los aparatos que procesan, digamos. O sea, faltan más laboratorios con equipos más complejos para procesar más rápido. Menos mal que planteaste el tema, lo hemos dado vuelta Sí. por ahí, hemos rumbeado el tema con Gustavo, nunca nos pusimos a precisar, porque se presenta mediáticamente como un todo en uno. Una Claro. cosa es sopar y otra cosa es procesar. Claro. A mí me explicaban el otro día, creo que a vos, Gustavo, también, que había más que todo cuello de botella Sí. en el procesamiento de datos. Es en los dos, pero en este momento el procesamiento es un... Procesamiento, serio digo, problema. llega la muestra y hay que trabajarla. Es que la velocidad de procesamiento y el número de pruebas que se pueden procesar está muy por debajo de lo que se podría hacer. Y sobre todo cuando te aumentan el número de casos, como viene aumentando en estos Perdóname la últimos pregunta, tiempos. la pregunta medio boba. ¿Cuánto, que son turnos de 8 horas, son bioquímicos? No, pero hay los aparatos, digamos, Sí. los termocicladores y todos los aparatos. ¿Cuánto, las columnas, etcétera. una persona y un aparato hacen por día? No te podría decir, Están la verdad que termocicladores desconozco son. exactamente Porque debe cuánto. ser mucho, es un ejército de gente que se necesita. Exactamente, y son procesos muy laboriosos. La PCR es muy laboriosa. Me están escribiendo Entonces, muchos colegas tuyos, infectólogos, epidemiólogos, y me dicen que tenemos muy pocos termocicladores. ¿Qué es el termo? Termocicladores para amplificar las muestras, digamos, básicamente para amplificar el genoma, las muestras de genoma viral. Digamos, eso Perdón que te permite amplificar interrumpo, la Adolfo. PCR. Sí. O sea, no es que llegue una muestra, la pongo en un tubito. No, como en las películas. Es No. un trabajo. La PCR es un procedimiento bastante complejo y laborioso.
Lo que pasa es que hay aparatos que lo hacen mucho más rápido. Entonces, ahí tenés un cuello de botella muy importante. En los test, en los reactivos y en los aparatos que procesan. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Una cosa es que vos tengas 100 casos por día, como teníamos hace un mes y medio, 2 meses, y otra cosa es que tengas 2000 y pico. Y además que tengas transmisión comunitaria, que ese es el problema ahora. Porque antes la mayoría eran por contactos estrechos o casos importados. Ahora es todo, ahora más del 50% es transmisión comunitaria, con lo cual no podés trazar los contactos. Entonces el esfuerzo que tenés que hacer logístico para poder bloquear los focos es mucho mayor. Ahora, 17% de los test me dicen que están en espera. En la ciudad de Buenos Aires, después se lo preguntan a Santilli, se logró. Porque en realidad, cuando empezó el brote en los barrios de emergencia, en el barrio 31, que fue hace 3, 4 semanas, en realidad, que recién acaba de comentarlo Ángela, digamos, fue el primer foco de propagación muy importante. Más del 60% de los test daban positivo. Sí, doctor, pero es mucho más fácil hacerlo en un barrio vulnerable que en el resto de la ciudad. Si usted ve los números de duplicación hoy, los números de duplicación de los barrios vulnerables están en fase, ya yendo a fase 4. Pero los de la ciudad, los del resto de los barrios de la ciudad están muy atrás. Gustavo, están por debajo de 1. No, por eso le digo, están a fase 4 como diciendo... fase 4 no, están desapareciendo. El tiempo de duplicación está en cerca de 25, 26 días. Pero en el resto de la ciudad no está ese número, estamos mucho peor. Porque es mucho más difícil seguir el rastro en el resto de la ciudad. Pero también hay alta positividad en los test. El programa de Detectar ahora se fue barrio por barrio. Sí. Bueno, esto mismo se tiene que hacer en todo el AMBA. Sí. Para poder hacerlo, y no solo en los barrios de emergencia, pero para hacerlo en todo el AMBA, necesitas, el cálculo que yo hice, y un cálculo a mano alzada, pero basado en la evidencia empírica de muchos países que controlan la epidemia, es realmente con este número de casos, por lo menos 4.000 equipos de 5 personas de atención primaria. Ahora, ¿Cuánto repetí? ¿Cuánto? 20.000 personas. 20.000 personas largadas a la comunidad, al AMBA. ¿En estos 15 días? Bueno, no digo en 15 días. No, pero ¿vos qué decís, cerrar y hacer eso? Esto sería lo ideal, pero perdón, en Capital Federal... Yo no sé si hay que cerrar, perdón, esto hay que hacerlo en la ciudad de Buenos Aires... perdón. Igual hay 50.000 test esperando resultados. Vamos a ordenarnos. Vos no decís de cerrar el viernes. No, yo lo que digo es, esta semana es crítica. Esta semana es la semana de la toma de decisiones sobre si hay o no que volver para atrás. Ya está tomada la decisión. Bueno, ok, lo te digo desde el punto de vista, ¿por qué? Porque el indicador, los indicadores objetivos, como dijimos también 20 veces con Paulo, el esquema valvular intermitente y lo que tiene que ver con un panel de control de indicadores objetivos. Ocupación de cama de terapia intensiva, viene aumentando. Todavía no estamos en momento crítico ni de desborde. Tenemos varias semanas más para poder, digamos, aguantar y ver qué pasa, pero es cierto que la curva está aumentando. Entonces esto hay que mirarlo muy detenidamente. Primero propongo, hay que brindar o hay que festejar algo. Se lo escucha más a Rubinstein ahora que con el gobierno anterior. Cuando quiso hablar lo echaron, así que por lo menos ahora se lo toman en cuenta. Otra vez, acá vino 2 veces. Yo renuncié. No busqué problema. No lo escuchaba en el Vino gobierno acá anterior. 2 veces cuando fue lo del protocolo. Está vino para acá, volver, Sí, Tuvo una hora explicando lo del protocolo. No, pero digo, no lo escuchaban antes, ahora lo escuchamos con más atención. Al menos con nosotros le hablaba. damos la bienvenida y un experto Pero yo que vengo sepa acá de como esto. epidemiólogo, no vengo. No, bueno, pero es una voz autorizada para dar acá consejos venía que no cuando aceptaron el gobierno anterior. con nosotros porque alguien que hablaba. sabía propuso algo y no lo aceptaron. Con Bueno, vos no lo no aceptaron y hablaba, usted renunció. Ahí con vos está. no hablaba, con Pero la nosotros pregunta sí. es, usted dijo antes, así no se elimina el virus. ¿Cómo se elimina el virus? Bueno, ese es el punto. Hasta que no llegue la vacuna o un tratamiento específico, nosotros tenemos que bancar, digamos, ir bloqueando permanentemente los focos. En los países europeos lo que ocurrió es que, digamos, la epidemia maduró y llegó a su pico. ¿Cuándo vamos a nosotros ver el pico? Lo vamos a ver retrospectivamente. Un día nos vamos a despertar y vamos a decir que hay menos casos. Mirá, hace 2 semanas ¿a qué costo, tuvimos Adolfo? ¿A qué costo? Claro, ese es el punto. Entonces lo que hay que hacer es ir controlando. La cuarentena detiene la propagación de la epidemia. La detiene. Baja muchísimo la velocidad. Es una estrategia efectiva. Más vieja que Matusalén, pero es efectiva. Ahora, si vos te quedás, como yo también dije en otra nota, en la trinchera, sin salir a pelear al campo de batalla, esa guerra no la vas a ganar. Entonces lo que hay que hacer es salir a buscar el virus. Perdón que insista, pero eso significa que haya miles de muertos, que haya que sacrificar para que madure. No, te estoy diciendo. No encuentro. Si no hay una vacuna, no hay otra chance. Pero vos pensás, Diego, que podés quedarte confinado hasta que venga la vacuna dentro de un año.
No sé si está dentro de un año, pero No, tal vez... no, dentro de un año. ¿eh? No hay Ojalá ejem- tenga razón Ángela. Yo tengo mis dudas de que esté antes de fin de año, pero ponele que esté. Le doy la ¿Cuánto derecha, más? no esperaría un año. Pero cómo insisto, haces? si salís al campo de batalla, ¿cómo hacés para dar la batalla sin tener víctimas? Saliendo con esto que estoy diciendo. Bueno, saliendo con Equipos de armas. atención Claro. primaria a bloquear los focos. Tenés que hacerlo. Ahora, hay un cuello de botella, como vos decías, que es de 50.000 test en este momento que están esperando en la cola para poder saber si son positivos o negativos. Por lo tanto, en los próximos días quizás vamos a saber de test No, que se han hecho. ese número no lo manejo. A mí me están pasando 50.000 ese para saber número. resultados. Sí. No, para, porque es un dato muy A mí me están pasando 4.000, este 5.000 número. por Dios, hay 10 días de ¿Vos atraso. cuánto tenés de que están en espera? Que están en espera en test no más del 10%. ¿Qué serían? Y A mí que me dicen que es serían el- unos... 4.000, 5.000. Sí, no, mucho. Sí, ponele unos... No, un poco más. 11.000. 11.000. Pero Hay que se 10.000 te van en espera. juntando, pero que se te van juntando. 10.000 en A mí me dicen espera. que son, bueno, los que Sí, te igual de acabo 10.000 a decir. Mi 50.000 pregunta- tratemos de informar con... No, por eso pregunté. Bueno, Yo pero no es una tengo ese fuente la número, que pero estoy puede que sea diciendo real, también. yo no lo tengo. No, me si parece. hay 50.000 en espera, Me estamos parece en un un poco alto. No, Más que la cantidad empecemos total a- de contagiados. empecemos a pensar. A ver, por favor. Enfermedad, digo, también es una enfermedad. Digo, es una información muy sensible. Tratemos Claro. de tener información compartida. Gustavo dice 10.000. No, yo tengo 11.000. mucho menos, pero yo también tenía es- que eran Sí, tengo menos. eso. Igual 10.000 es mucho. Pero bueno. 10.000 es un mucho. montón, 50.000 A mí me está cuenta. pasando Bueno, alguien en quien pongamos que confío en esa 10.000, información, bueno, pero ¿cuál es la Lo pregunta? voy a chequear, a ver si... La pregunta es, si ahora estamos hablando justamente a partir de la encuesta que hicimos, es, bueno, si la cuarentena se pide que sea muy estricta durante estos próximos 15 días, ¿qué es lo que para vos tendría que hacer el Estado en esos 15 días para, de alguna forma, que sirva hacer 15 días de cuarentena hiper estricta? Dos cosas. Uno, comunicar de una manera distinta. Porque la gente está cansada, la gente no da más. No da más por muchas razones. Ya ustedes las acaban de mencionar hace un ratito. Razones económicas, razones sociales, razones emocionales. La verdad que la cosa está difícil y está incumpliendo. El incumplimiento es progresivo. En el conurbano ya hace rato que se incumple y lo mismo está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, porque la gente no da más. A ver si podemos Entonces, poner la encuesta, a ver cómo evoluciona. Quiero hacerte una pregunta. y la segunda Sí. es poner, digamos, esta fuerza de trabajo en serio, en la calle. Test, Digamos, el plan Quiero de hacer detectar, ampliarlo de manera Quiero hacer muy importante. una pregunta Sí. que no sé si es casi filosófica. ¿Y si estamos haciendo las cosas bien y el coronavirus es así? Yo hago esta pregunta en general, no la debo hacer mal, porque... Es una frase de la de Bernie de hoy. Hicimos Digo, un gran esfuerzo y el resultado es pobre. Claro, No pero sé si digo, es pobre. ¿y si nadie tiene la culpa y esto es el No, coronavirus? Y Bueno, no hay manera hasta que no Hay haya países vacuna, hasta que les no ha haya ido bien, cura. Fabián, hay países Corea. que les ha ido. No, hay países que no solo Corea, estamos hablando en Latinoamérica. Uruguay, vos tenés Paraguay. no solo Uruguay, tenés Costa Rica, tenés Cuba, tenés Paraguay. Les está yendo bien. O sea, tampoco, y hay muchos países europeos, países grandes, países pequeños, que les está yendo bien, y no te hablo solo de los países orientales. Pero hay que explicar algo que vos decís, Adolfo, y lo planteaste hace mucho tiempo lo de la válvula. Acá hay gente que cree todavía que hay que poner un límite a la cuarentena y que a partir de ese día uno hace la vida normal. Y lamentablemente no hay países No, donde y lo Alvin, hacen. ¿por qué yo hago la pregunta si hicimos las cosas bien, pero es el coronavirus? Para quitarnos la idea de que la cuarentena es la cura. Es que la cuarentena... Yo Es creo la que hacemos retención, una encuesta y es la mucha gente prevención. cree que la cuarentena es la cura. La cuarentena no es la cura del Bueno. coronavirus. La cuarentena, como vienen explicando todos los médicos, lo que sirve es para bajar los números, para bajar mucho el índice de letalidad entre positivos y muertos. Es la prevención. Porque es la gran comparación que hemos hecho, que tenemos a favor, por ejemplo, con Ecuador. Pero no te cura la cuarentena. Ojo, Vamos, Adolfo, gracias. La cuarentena es la trinchera. Es la trinchera, perfecto. Tal cual. Bueno. Atención, encuesta intratable. ¿Estás dispuesto a hacer nuevamente cuarentena absoluta? El absoluta lo digo así con más fuerza, ¿viste? Sí, esa palabra es tuya. Vos, estoy convencido que la incluiste vos. No hay una letra Sí, bien sí, esta. sí. Para evitar un mayor impacto sanitario del coronavirus, sí, 36%, no 63% en lo que tuvo el programa, casi 5.000 votos, aumentó el no. Creció quiere decir el que no. Los argumentos de los han sido escuchados por los televidentes Sí. y la gente de redes y en Twitter. Pongamos un Habrá que ver 0800 y le preguntaba a la el gente. no o el sí tiene que ver con el que sigue cobrando su sueldo en tiempo y forma o aquel. Pero es un punto. Le tiraste un frasco del Tuco a la encuesta. No, pero es un punto. Tiraste Sí. así un... No,
No, pero es que la verdad que no es lo mismo para una persona que no tiene trabajo en este momento. Un argumento que vive de reato changa. ese. Yo tengo gente que reato. cobra y Sí. sabes que quiere ir al gimnasio, ir a ver a la mamá, ir al asado. Me dice, "No, estoy perdiéndome a mi novia". No, yo tengo gente que no cobra y Pablo, está sin laburo, Pablo la está pasando. perdiendo muchos puntos en la gente. A ver, reato que no te veo. Lo pierden ustedes. Antes, lo pierden, antes yo me acuerdo, lo pierden cuando empecé el ustedes. Intratable, Pablo era el tribuno de la plebe. No, yo no era ni el tribuno de la plebe. Hoy es el tribuno del poder. No. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que ustedes están Estamos comoditos con Santilli. tirados así en el club de la queja y no proponen nada. Es que no tenemos que Espérenme que ya volvemos. ¿Cómo que se muera la Ya gente? volvemos. Nada. Reato es esto en este equipo, es ese toque sutil, ¿viste? Me Ese encanta. Sí, jugador que tirado hace ese a la toque. biblioteca, ¿viste? No, Fumando me un gustó habano. del tribuno de la plebe, es verdad Sí, eso. sí, Me sí, gusta, sí. no cuarentena, es el Pablo. Vilouta. Bueno, Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, Hola Fabián. acá, es que hemos hablado tanto con Diego, pobre Diego. Tanto. Primera vez por Zoom. Primera vez por Zoom con Diego. ¿Por dónde arrancar, no? ¿Se sabe cuándo sería el supuesto anuncio? No, se tiene previsto una reunión entre jueves y viernes con el presidente, el gobernador y Horacio para avanzar en todos los trabajos que veníamos haciendo. Recordemos que nosotros la semana pasada nos pusimos de acuerdo en qué parámetros analizar. La reunión con el gobernador el viernes fue para eso. Se tomaron definiciones de parámetros que tienen que ver con camas de terapia intensiva, que tiene que ver con velocidad de contagio, que tiene que ver con la cantidad de casos. Nosotros ya estamos en un escalón. Hace 7 días el escalón era promedio 550 diario, hoy ya estamos en un promedio 750 diario. Es un escalón más alto, 200 casos arriba día. Yo me acuerdo que vos dijiste acá la última vez que viniste que esto era 400, 500 y que si se mantenía ahí estaba bien. Me acuerdo. Se nos fue a 750, es otro escalón, ya estás en otro escalón. Yo no tomo un día como el de ayer que fue 1000 casos. Digo, no, ni yo, digo, el equipo sanitario nuestro no lo toma. Ya estás en otro escalón, ya estás en otro volumen de ocupación. Fabián, pensemos que el viernes había 143 camas de terapia intensiva. Ayer a la noche había 179 camas de terapia intensiva, o sea, en un fin de semana. Yeah. Hoy veremos cómo para el día en términos de ocupación de camas. En hoteles pasamos de 2.380 plazas a 2.790 plazas. Digo, Diego, más volumen, te puedo hacer preguntas por descarte. ¿Se está hablando de estado de sitio? No, para nada. ¿Se está hablando de restringir el transporte público al nivel de que no haya transporte público desde el sábado? Se está hablando y se está trabajando en el nivel de transporte público, llevarlo a nivel mínimo esencial. El de domingo, por Mínimo ejemplo. esencial. Que haya menos colectivos, menos subtes, menos trenes. Te diría algo más, que solo lo pueda tomar el de trabajador esencial. Y pero con eso, Diego, estamos hace 50 días. Y somos 5 Ese millones es de el permisos. desafío. Ese es el desafío, es el tema de los permisos, es el tema del origen, donde toma un trabajador o una persona que tiene que tomar transporte público. Digamos, estamos en ese tema. Porque, entonces, Diego, hoy el transporte, trenes, subtes y colectivos, ¿es de día de semana o es de fin de semana? ¿En qué quedó la frecuencia? es semana valle. Significa tenés semana, no horario pico, pero sí semana full. Y estaría la idea de que llevarlo a frecuencia de fin de semana, de sábado a domingo. Bueno, ahí lo vamos a hablarlo con Meoni eso. Yo lo que diría es, nosotros necesitamos que haya menos tránsito interurbano y urbano. Vean, no es solo el interurbano, yo quiero ser claro. Urbano e interurbano. Los dos. Claro. Muy bien. Y sí, porque... Te sigo haciendo preguntas concretas. Si vos vas de Constitución a Flores, Casino Más, si vas de es La lo mismo. Ferrera Sí. es lo mismo. Entonces, segunda hipótesis. Cuarta pregunta. El zapatero que abrió hace 15 días, cierra. No está respuesta. No está respondida esa pregunta. Todavía no. Todavía no. La historia de que quedarían las 24 actividades esenciales del decreto original del 297 del 20 de marzo con agregaditos como agregaditos entre comillas, como los bancos nada más y nada más, tampoco está resuelto. Mirá,
Hay varias, yo te lo voy a poner de esta manera, porque te lo diría, ¿se confirman los casos? ¿Va a ser una restricción mayor? Bueno, ¿qué tipo de restricción? ¿Es total o es parcial? ¿Es original o es el original con algún agregado que bueno, implique, a ver, me interesan las respuestas. Digo, si vos restringís estos 15 días, y tú van a hacer esa decisión de acá al viernes y los casos siguen en este volumen, que están creciendo y hay un escalón mucho más arriba. Sí. ¿Cómo restringís? Entonces, ese es el debate que hay en los equipos si tuviéramos que restringir. Todavía no está tomada la decisión de restricción, quiero ser claro. ¿Todavía no está tomada? Ahora, perdón. Ahora porque esto no es... No, pero perdón, usted dice que no está tomada, ¿no? ¿Pueden tomar decisiones distintas? Perdón, usted dice que no está tomada la decisión de restringir y obviamente debe ser así. Y dijo que acordaron la reunión de la semana pasada, si no me equivoco, fue el viernes, en la que estuvo usted presente y en la que estuvo el Kicillof y otros funcionarios, de que todos tenían un mismo diagnóstico. Ahora, después de esa reunión, yo escucho un diagnóstico distinto en las voces de provincia y un diagnóstico distinto en las voces de capital. Digo, provincia dice, cerremos ya y si es posible fase cero. No dice más o menos lo mismo. Y Ciudad no está diciendo eso, está diciendo ni siquiera todavía decidimos hay que restringir. No, porque lo que quedamos es, en los parámetros en los que quedamos, se empieza a cumplir, pero se empieza, yo quiero ser claro, Gustavo, se empiezan a cumplir los parámetros que estábamos planteando. Un escalón arriba, un fuerte crecimiento, curva de velocidad, cama de terapia intensiva, empieza a suceder. Ahora, también quedamos en que íbamos a analizar esto lunes, martes, miércoles, jueves, todo el fin de semana que pasó hasta el jueves. Entonces nosotros tenemos que seguir esos indicadores. A partir de ahí vamos a tomar una determinación y esa determinación obviamente la vamos a tomar en conjunto con el presidente, el gobernador y el jefe. Pero entonces las declaraciones de su par desde el lado de la seguridad en provincia de Buenos Aires, ¿usted la considera desafortunada, la de Bernie, diciendo ya hay que poner a fase cero? No, es la expresión del ministro de Seguridad, a quien respeto, quien tiene una táctica diferente a la de la Ciudad de Buenos Aires, y yo se lo hago muy claro. Yo tengo que controlar 111 accesos. Bernie tiene que controlar 2.000. Entonces tiene una táctica absolutamente distinta, pero tenemos una estrategia conjunta. Porque ni la General Paz ni el Riachuelo separa lo que la gente une. Entonces, tenemos una estrategia conjunta. Lo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo. Yo lo que digo es, no está tomada todavía la decisión. Sí nos comprometimos a que si los indicadores van en esta dirección, vamos a tener que tal vez restringir. Diego, perdonen que esto es un último momento que tiene... perdón, Diego. 48. Sí, te interrumpo un segundo, Diego. Nos llega información de La Rioja. Esto es información oficial del gobierno de La Rioja. Dice, informamos que dentro de los 7 casos positivos que se dieron en el día de la fecha, uno de ellos es colaborador directo del gobernador, Ricardo Quintela, por lo que por instrucciones del equipo médico, bueno, sigue, pero quería contar esto. Hay 7 casos positivos en La Rioja, uno de los cuales es un colaborador directo del gobernador. No sabemos si esto es de la visita presidencial, no tiene nada que me parece que no. Ya pasó mucho. La visita fue hace cuánto. Provincia que venía con fue hace un montón, nada que ver. Nada que después suspendió Catamarca. Provincia que venía bien, La Rioja. Sí, pero un caso te destapa. Volvemos a Diego. Perdón, pero esto hay que contar lo de La Rioja. Yo sé que es antipático y que hay que hacer un equilibrio entre lo que gran parte de la sociedad quiere y lo que se debe, y es muy complejo, y todo el mundo discute todo, y es el club de la queja. Y después el club de los flexibilizadores que dicen, total, flexibilicemos, no pasa nada. Teniendo en cuenta estos números que tenemos hoy, y teniendo en cuenta que nos vienen diciendo que van a unir el AMBA, porque, como decís vos, el Riachuelo, la General Paz, no nos dividen y entramos y salimos 1000 veces. ¿Qué podría cambiar en la ciudad? Porque te van a preguntar todo, te van a preguntar, che, ¿va a haber menos transporte, como te preguntó Doman? Y te van a preguntar, ¿los que salen a correr van a poder seguir saliendo o no? ¿Los supermercados van a abrir todos los días o no? Porque si tenemos que restringir, creo que hay que ir a algo diferente a lo que tenemos hoy, que es una cuarentena con todos nosotros en la calle. Hoy tenés una movilidad del 36% en la región metropolitana. Eso es lo que está verificándose todos los días, que se reduce en el transporte público, pero crece sustancialmente en el transporte privado. Eso es lo que pasó hoy, lo que pasó ayer. O sea, cuando vos mirás la accesibilidad o la movilidad del día de ayer, el vehículo particular está en el 60%. Ahora, el subte, el tren, el colectivo, el transporte público viene decreciendo su movilidad. No alcanza, no es suficiente para el nivel
de crecimiento de casos, vuelvo a decirle, en la Ciudad de Buenos Aires el escalón pasó de 550 a 750, hagamos la cuenta. Sí. Son 200 casos más día ya establecido. También pasamos Espera que Reato quería preguntar algo. ¿Cefe? Una pregunta, Santilli. Por los números últimos y por las declaraciones de los funcionarios de un lado y del otro, a mí me da la impresión que la Ciudad de Buenos Aires está o cree estar un poco mejor que el Gran Buenos Aires. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? ¿Estamos los dos de mal? ¿Las dos jurisdicciones iguales o no? Mira, nosotros estuvimos, yo creo que hay momentos diferentes. Nosotros tuvimos un momento donde tuvimos que cerrar los comercios de las grandes arterias comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el momento, ¿se acuerdan?, de pico en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Y no nos tembló el pulso en tener que hacerlo, lamentablemente, con el dolor que eso significa, porque como ustedes bien dicen, es puestos de trabajo, gente que tiene que llevar pan a su casa, un montón de situaciones, salud integral de la sociedad. Y hay momentos en donde podés tener una curva de menor velocidad, como hoy está teniendo la Ciudad de Buenos Aires, producto de la estrategia del detectar, de ir a aislar a las personas con contactos estrechos. Digamos, esa estrategia empieza a dar resultados en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay más casos. Ahora, entonces, en algún momento la estrategia es conjunta. Entonces, yo puedo responder por lo que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo que creo es, lo hablábamos más temprano, lo decía Reato y lo decía Carolina, te transmitimos, digo, nosotros, ideas, ¿no? Nos parece que tiene que ser muy bien explicado, Diego, lo que se explique jueves, viernes o sábado. Porque, por un lado, nos está yendo bien. Argentina tiene números comparativos internacionales muy favorables, pero por otro lado le estamos diciendo a la sociedad, no, mire, estamos mal. Entonces, ¿se entiende, Diego? Hay que hacer esa explicación, ¿eh? Qué difícil. Para que la gente entienda, comprenda y acompañe. Es día, cuando esto se anuncie, será día 100 de cuarentena. La más larga del mundo. Entonces, me parece, tiene que ser un mensaje comprensivo, explicativo, firme, pero al mismo tiempo amable. Y explicar también para qué se hace. La ciudad tiene este tono. Ya todos saben para qué se hace igual. Pero no. ¿Qué se va a hacer durante hay que explicarnos todo. Para cuidar la vida de la gente. Ya está. Simple, ya lo dijeron Diego. 7 veces. No, para mí no es menor. 7 veces ya lo explicaron. Es importante, bueno, pero si no lo entienden. Está bien, eso le alcanza al hay que mundo volver a acá. explicarlo. Si el lo están resto, preguntando. el mundo, los que no somos el mundo acá, nos gustaría un par de párrafos más que no hemos escuchado hasta ahora. Totalmente. Pero quiero escucharlo a Diego, a ver. Sí, nosotros sentimos que, primero, es un esfuerzo muy grande de la gente, que conlleva angustia, no se aguanta más de alguna manera, son muchos días. También situaciones difíciles en lo económico, en lo laboral, en un montón de situaciones. También yo empiezo a sentir que toda esta estrategia de suprimir, es decir, detectar a la persona que está con un contacto cercano para evitar la tercera ola de contagios, empieza a dar resultados. Vos tenés hoy curva negativa en el barrio 31. Da el mismo resultado el trabajo que se hizo en los barrios vulnerables en los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo, vos tenés 40.000 personas viviendo en un lugar más acotado, donde seguramente puede llegar más fácil a los contactos estrechos. No es lo mismo los barrios ahora, nosotros lanzamos Barracas, La Boca, Constitución, Retiro, hoy Palermo. Sí. Esta estrategia lo que hace es aislar, Fabián. Esa estrategia de aislamiento es la que han llevado a otros países del mundo. Nosotros sentimos, de alguna manera, que hay una luz en el fondo del túnel. Y seguimos la estrategia de nuestro sanitarista. Y esa estrategia sentimos que tiene un camino. Ahora, tal vez con los números de hoy vos tengas que pedir un esfuerzo, un último esfuerzo a la gente, un esfuerzo adicional, que es dificilísimo. Es dificilísimo en todos los segmentos, en todos los sectores. Mirá, yo hago reuniones con CAME, FECOBA, comerciante, peluquero, diferentes áreas. Con algunas no estoy en todas, porque no llego a todas, porque no doy abasto, pero digo, tiene que ver mucho con esto, con proteger el laburo, proteger cada pyme, que no se nos caigan las pymes, salvar vidas. ¿Cuántos comercios cerraron en la ciudad ya, Diego? Bueno, nosotros hemos abierto comercios y tenés un segmento de unos 20.000. No, estoy hablando en general, digo, ya cerraron sus actividades, digo, no por cuarentena, que dijeron basta. Cierro bajo la persiana. Ese número final no lo tenemos hasta no saber exactamente cuál es el número.
Habría que hablar con Fabián Castillo, con FECOBA, para tener exactamente el número. No sé si lo podés tener en este corto plazo, Dale, pero dale. seguramente tengo algunos cuantos comercios que no han podido Santilli, volver a la actividad. yo estaba siguiendo lo que decía hace un ratito Seferino. Yo también tengo la sensación de que la ciudad estaba para seguir así y no para cerrar más. ¿Cuánta es la presión que está ejerciendo en este momento la provincia para que todo se cierre? Porque en la reunión del lunes se supone que la provincia iba a pedir que todo se cierre, ustedes resistieron. Bueno, ¿cuál es la presión o cuánta es la presión que se está ejerciendo? El lunes nos pusimos de acuerdo con Kicillof. Yo estuve en esa reunión. Estaba Kicillof, Berni y Golán, y nosotros estábamos Horacio, Fernán Quirós y el que les habla. Nos pusimos de acuerdo en los parámetros, que para mí era muy importante, porque uno no puede decir cierro o abro. Es cierro por qué, por qué restrinjo, por qué puedo pasar a la otra fase. Para nosotros es muy importante tomar decisiones en base a datos concretos. Y eso es lo que hemos puesto arriba de la mesa. ¿Qué está pasando de lo que hemos puesto arriba de la mesa? Que está empezando a suceder, que se está consolidando la otra etapa. Entonces, de acá al jueves, de acá al viernes, cuando sea la reunión, cuando se confirme la reunión con el presidente y con el gobernador, nosotros tenemos que ir con datos y con diferentes visiones. Mañana tenemos una reunión con el ministro de Desarrollo Económico, con Horacio, con todo el equipo, para ir evaluando diferentes alternativas. Todavía no hemos evaluado alternativas. Todavía estamos en el análisis de la curva de crecimiento del caso, de la velocidad de los casos, de las camas de terapia intensiva, de las camas de internación y de las camas de pacientes leves en hoteles, que no es menor, que ha crecido muy fuerte. Santilli, se estiman que 25.000 comercios no abrirán después de esta pandemia. Esos son los números de la Ciudad de Buenos Aires, un dato que estaría bueno que lo tengan en cuenta. La pregunta es, ¿qué medidas han tomado para ayudar a esos comercios intentando que no cierren? Los créditos que da el Banco Ciudad tienen intereses más altos que el Banco Nación. La Ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto alto que tiene, ¿ha colaborado con subsidios, con alguna ayuda económica para evitar que cierren? Mira, la Ciudad de Buenos Aires, sus ingresos se perciben con los ingresos brutos. Cuando hay un comercio que no vende, que no factura, la ciudad no percibe impuestos. Porque son los ingresos brutos la mayoría de los ingresos que tiene nuestra ciudad, valga la redundancia. Nosotros estamos todos los días con FECOBA, con CAME, trabajando todos los días. Nuestra industria centralmente es el comercio. Nuestra pyme, que produce lo que para él la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires, la nuestra es la actividad de servicios. Y en la actividad de servicios el rol central lo tiene el área de comercio, los gastronómicos, la hotelería. ¿Y qué ayuda hay de la ciudad para ellos? Estamos todos los días trabajando con ellos. Estamos analizando diferentes temáticas. Ahora, sepan que centralmente para los ingresos brutos son los impuestos más importantes. Diego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Está Sergio Berni. Acá tengo por supuesto, mi barbijo independiente. Buenas noches. ¿Un hijo tuyo es independiente? Sí, claro. ¿A pesar tuyo o por idea tuya? A pesar de desalentarlo, que no se haga fanático del fútbol. ¿Qué edad tiene? 5 años. Sí, ¿y cómo tuvo tan buen gusto? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Hincha independiente, tuvo un buen gusto, una buena decisión. ¿Qué pasó? Le gusta sufrir, me parece. No. Y vos también le preguntás, ¿qué querés? Bueno, hemos Te va a logrado. contestar que es el campeón de América. No, pero él no. Bueno, él no. Que En este intratable skit, vamos de 5 años a 8 para mandarle un beso gigante a Dafne, que cumple 8 años. Mirá. Y es fanática del programa. Debe ser nuestra seguidora más joven. Más joven. O una de las más jóvenes, así que le mandamos un beso Dafne. enorme a Dafne, que cumple 8 añitos. Pregunta para Sergio Berni. ¿Es verdad que no tenés nafta en los patrulleros? No, eso es, a ver, es la realidad de lo que hemos recibido de la provincia. No es una cuestión de ahora. Los patrulleros no solamente no tienen nafta, no tienen cubierta, no tienen batería, y es lo que hemos heredado y estamos trabajando para resolverlo. ¿Y cómo lo vas llevando? Y en el medio de todo esto nos agarró la pandemia, distribución de recursos, distribución al máximo de todos los vehículos, tenemos pila hemos recibido depósitos con 10 pisos de un patrullero arriba del otro. Es la realidad de lo que hemos recibido y con esa realidad nos enfrentamos y con eso estamos trabajando y haciendo un esfuerzo sobrehumano, no solamente económico. Hoy tenemos gran parte de todo el personal reparando patrulleros con la chatarra que hay dando vuelta por toda la provincia. Te llevas con algunos intendentes. Con Cafaro sabemos qué mal, el de Zárate. Con Juanchi Zabaleta de Lugo, en el otro día lo raspaste un poco. Mire, la verdad, sí.
de los 135 intendentes, al único que tengo un aprecio personal es con Zabaleta. El resto es una relación. Menos mal. Bueno, a veces. Lo revoleó por el aire. Lo revoleaste, bueno. ¿Cómo te llevas con otros peronistas? No es. Yo siempre digo que el gobierno no es un club de amigos, no es como nos llevamos. Hay una relación intendente-ministro, intendente-gobernador, gobernador-ministro. Y eso es independientemente de las relaciones personales. Yo con los intendentes, más allá de algún caso en especial, no tengo una relación particular. Pregunta para que me contestes después, no ahora. ¿Estás un poco tirabomba? ¿Tirabomba? Sí, no me contestes. No me contestes. Ahora te voy a dar 4 títulos que has dicho, 10 títulos en los últimos 10 días. Está Sergio Berni con nosotros. Tengo fotocopia de declaraciones, tarjetas con declaraciones. Que Berni es impresionante, es una máquina de títulos. Muchos. Hay que atender la psicología colectiva de una sociedad que hace 90 días que está ante la chicha y limonada. Hicimos un esfuerzo con un resultado muy pobre. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Está clarísimo, sí, pero ¿por qué? Porque creo que la sociedad está haciendo un esfuerzo muy grande y que ha sido víctima del resultado positivo de los primeros 40 días de ese esfuerzo. Esa cuarentena muy estricta que se hizo los primeros, yo diría hasta los 40 días, dio resultados muy positivos y creo que, no lo digo ahora, lo hemos advertido, que íbamos a caer víctimas de un resultado positivo en un momento donde no iba a alcanzar el tiempo físico para poder seguir sosteniéndolo. ¿Por qué? Porque cuando uno, transformemos la palabra positiva en éxito, ¿no? El éxito no solamente hay que conquistarlo, el éxito hay que consolidarlo y explotarlo. Son 3 etapas. Nosotros alcanzamos el objetivo con los primeros 40 días, pero no logramos consolidarlo y explotarlo. Por lo tanto, es lo que nos está pasando. Los casos siguen aumentando de manera cada vez más importante. Y hoy estamos en la discusión, mejor dicho, hoy la discusión no es si cuarentena sí o cuarentena no. Mire, ¿cuál es la discusión? Recién lo escuchaba a Diego Santilli, el lunes estuvimos reunidos. Usted sabe, si lo transformamos eso en terminología médica, los médicos cuando tenemos, o los cirujanos antes de operar nos juntamos, eso se llama un ateneo, se juntan los médicos, se expone un caso, los médicos opinan, llegan a un diagnóstico y a un tratamiento. Yo creo que el lunes fue un ateneo médico, estamos todos totalmente de acuerdo en 2 cosas, en el diagnóstico y estamos totalmente de acuerdo en el tratamiento. Lo que estamos discutiendo ahora es ese tratamiento, cómo se va a dosificar y cuáles van a ser las dosis. ¿Pero por qué decís vos que el resultado es muy Porque pobre? Hoy no estamos en una cuarentena. Hoy el que quiera creer que la sociedad está en cuarentena está mirando otro canal. Sí. ¿Pero por qué decís la cuarentena hoy está solamente focalizada, y está muy bien que así sea, pero solamente está focalizada en el grupo etario de los mayores de 65 años, que se sienten amenazados su integridad física ante un posible contagio. Después el resto de la sociedad no está en cuarentena. Que una persona no vaya a trabajar no significa que cumpla o no la cuarentena. La cuarentena es una terminología, es un tratamiento médico que se lleva adelante cuando no hay una profilaxis, no hay una profilaxis ni un tratamiento, y tiene que ver justamente con aislar el agente contaminante del ser humano. Usted o hace cuarentena o es como el embarazo. O una persona está embarazada o no está embarazada. No se puede estar mediamente embarazada. La cuarentena es exactamente Sergio, lo mismo. cuando te referís muy pobre, ¿a qué cifra te referís? Y yo creo que lo que está pasando, este relajamiento de los últimos 40, 50 días, está llevándonos a estos resultados. Con un esfuerzo, que el esfuerzo sigue siendo, porque por más que la gente no esté en cuarentena, que no vaya a trabajar, que no tenga, que se esté derrumbando la economía, algo que no es un mal endémico de nuestra Argentina, es lo que ha pasado en el mundo. El problema sanitario arrastró a la economía y la economía arrastró el problema social. O sea, el mundo entró en crisis primero sanitaria, después económica y después social. ¿O alguien se imaginaba ayer ver las imágenes de los saqueos en Alemania? ¿Usted alguna vez se lo imaginó eso? Nadie se lo imaginaba. Entonces, hay que ser realista, no hay que
mirar para otro lado y a la realidad hay que enfrentarla. No, está bien, pero esta es la realidad que tenemos. Quien te está escuchando se pregunta, y anoche se lo preguntamos a alguien también, a un médico, ¿pero entonces la culpa es de la gente? No, a ver, acá no hay, la culpa es del virus, punto número 1. La culpa es de la pandemia. Después, usted, como todo, un tratamiento, el médico le da un tratamiento. Si usted lo lleva correctamente, seguramente tenga éxito, y si se olvida de tomar un comprimido cada tanto, y seguramente que no va a tener el mismo éxito. El éxito de la cuarentena depende, ¿de qué depende? De la acción individual de cada uno de los personas que componen la sociedad. Entonces, cuando discutimos, cuando decían, yo me recuerdo las primeras discusiones allá cuando empezó la cuarentena, que el pico va a ser tal día, que el pico va a ser... Y yo decía, es imposible saber cuándo va a ser el pico, porque el pico depende del comportamiento de la sociedad. ¿Y por qué usted confía, ministro, de que un anuncio de una cuarentena mucho más estricta vaya a tener otro resultado social que la que está teniendo ahora en situación de movilidad de la gente, no en cuarentena laboral que sabemos que existe? Porque yo creo que no hay un estado de cuarentena. Pero por eso no mismo. Es que no es una cuestión de creencia. Hay una cuarentena laboral. No, son dos cosas distintas. Está bien. No se está trabajando, eso no significa que no haya cuarentena, porque la persona que no está trabajando está en la calle. Es mucho peor la situación. Digamos, no tenemos cuarentena social y sí tenemos cuarentena laboral, es mucho peor. Cuarentena económica, productiva. Tenemos una cuarentena económica, productiva. Ahora, lo que yo le pregunto es, ¿por qué usted cree que haciendo un anuncio de que vamos a ir a una fase mucho más estricta de cuarentena, la gente igual no se va a mover o no se va a mover? A ver, vamos por parte. Primero, en ese Ateneo médico, cada uno opina de acuerdo a lo que cree. Están aquellos que tienen una visión homeopática, ¿no? De seguir aplicando dosis pequeñas a largo tiempo. Los cirujanos siempre vamos al hueso, somos mucho más crudos y tratamos de sacar de la profundidad del problema. Y bueno, y así cada uno discute una realidad de acuerdo a su óptica y de acuerdo a su experiencia. Yo creo que lo que, por mi experiencia, por lo que veo de recorrer todos los días, porque yo no leo el diario, yo recorro todos los días, miro los colectivos, a veces me subo a algún colectivo, vino el tren, voy a la estación de tren, voy por los barrios, conozco cada uno de los barrios, entonces entiendo que lo que necesitamos es entrar en un periodo de 15 días de cuarentena estricta con una etapa de preparación para entrar a la cuarentena, no entrar a la cuarentena alocadamente, a partir de mañana estamos todos en cuarentena, tiene que haber una etapa de preparación donde el Estado tiene que agilizar toda la ayuda, tiene que redireccionar la ayuda a los sectores que no han sido beneficiados en estos últimos días, tener un panorama de certidumbre hacia la clase media y con una fecha de inicio y una fecha de finalidad. Del 1, 15 días. Y después con un plan de salida para darle una continuidad, por sobre todas las cosas, no solamente a la credibilidad, sino a una expectativa que tiene que tener todo ser humano. No es lo mismo... Sí. Doctor Berni, lo que acabas de decir, uno puede estar de acuerdo o no. Así como lo dijiste, me interesa escucharlo. ¿Es un plan completamente diferente al que está llevando adelante el Gobierno Nacional? Bueno, a ver, es una explicación, yo no soy el dueño de la verdad. Está bien, pero estás dando, vuelvo a repetir. Ya no estás diciendo, no tiene que haber colectivos. Sigo diciendo, también forma parte de tu plan. Estás lo que reclamaba la Osada hace una hora. Vos acabás de explicitar un plan integral. Yo creo que puede estar bien o mal. Por eso nosotros. Pero tu gobierno es el mismo partido del Gobierno Nacional. Pero a ver, no metamos, esto tiene que ver con cuestiones sanitarias. Vuelvo a repetir. Hay una frase entre los médicos, usted junta a 2 médicos y tiene 3 diagnósticos, ¿no? Bueno, en esta junta médica que hicimos el lunes, por llamarla de una manera, hay políticos, todos tenemos una mirada. Yo miro como cirujano, con 32 años de experiencia, de conocer el conurbano, de ver cómo se maneja la gente, de estudiar la psicología colectiva de cómo se comporta, y entiendo que necesitamos una etapa pre-cuarentena de preparación, donde el Estado tiene que agilizar. Nos quedó clarísimo lo que decís. Y una salida después del día 15. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a salir? Va a haber una etapa de flexibilización de esta manera,
podemos ir a una etapa, por ¿Puedo ejemplo... plantear un problema? Con ayuda ¿Puedo a plantear? aquellas empresas, a las pymes que hoy no están recibiendo Por ayuda, eso digo, ejemplo. por O eso sea, digo, dentro de hay todo que eso que vos redireccionar, decís, integral, hay que redireccionar la ayuda a sectores que por ahí hasta ahora no le han llegado esas ayudas económicas. Hay que pensar en los monotributistas, en los profesionales. Los que hacen changas. No solo, ¿cómo? Los que hacen changas. Hay que ahora, también ¿Qué sabemos... habría me va a micros que decir- llevarían, por ejemplo, ya que no hay transporte, contratarían micros que llevarían Mire, a todos los trabajadores? No, pero déjeme claro. terminar. A los trabajadores, por ejemplo, de los hospitales, los enfermeros, los médicos, los de limpieza, un montón de micros llevando gente por Trenes toda la Argentinos ciudad. lo está haciendo. Sí, claro. Bueno, no, pero espere plantea que que no va a Pablo haber. Reato- Eso es parte de un plan ¿Y no integral. sería más fácil bloquear la SUBE de todos aquellos que También. no son esenciales? Lo que pasa es que tenemos que empezar, el plan debería ser quién determina quién es esencial y quién no. ¿Los permisos van a ser declaraciones juradas o es una autorización que le da el Estado a cada uno de los servicios esenciales para que los servicios esenciales determinen quiénes son sus trabajadores? Mire, una de las cosas que hoy pasa, que hoy en esta cuarentena circula quien quiere, no quien debe. Muchos tienen un permiso para circular porque, no sé, digo ahora, son periodistas. Entonces, y su permiso Sergio, de periodista se entiende que es para ir y venir al programa Intratable. claro. Ahora el sábado se va a Ya tal lado, viene la el pregunta de domingo Pablo a otro de lado, Reato. a la mañana Pero, se va. perdóname, bueno, para hacerla más corta, o sea, vos decís que todo lo que se hizo hasta ahora está mal. no, para nada, al contrario. Si estuviéramos, si todo lo que se hizo hasta ahora estuviera mal, estaríamos como Perú, estaríamos como Sí. Brasil, estaríamos como Chile. Por algo no estamos como ellos, porque todo lo que se hizo Pero vos está dijiste, bien hecho. resultó Pero lo que pobre. pasa es que nos tiramos a un río con una corriente mucho más fuerte de lo que esperamos y nos está faltando poco para llegar. Entonces, yo soy de aquellos que entienden que no hay éxito sin sacrificio. Bueno, necesitamos hacer un sacrificio, pero ese sacrificio tiene que ser ordenado. Tiene que ser... ¿Puedo plantear un problema? Tiene No, que lo que ser estás muy diciendo, ordenado. pero lo que perdón, yo te estoy viendo en mi casa en este momento, aparte que estoy, ¿no? Otra vez cuarentena, otra vez permiso, otra vez... ¿Y qué Pero te haces? estoy escuchando y digo, lo que Bernie dice es que se está haciendo todo mal. No, al No, contrario. que hay que ajustar. Es el resultado de haber hecho todo lo que se hizo hasta ahora. No, capaz estamos que tenés como estamos. razón, no sé. No, a ver, ¿Puedo plantear seamos un problema? realistas. A ver, primero. Reato y Vilauta, pará. Reato, dale, pobre, quería preguntar. Sí, Cefe. Pregunta. Gracias, Pablo. No lo había visto, pero lo Reato, que me estoy atacó por la diciendo- espalda. Ataca por la espalda, Reato. Dice. No, nunca. Bernie, ¿cómo está? ¿Qué Lo que tal? usted está diciendo es muy interesante, pero yo no lo... Me parece que se necesitaría un gobierno distinto al de Alberto Fernández, más en la onda de Cristina Fernández de Kirchner, algo mucho más, no diría autoritario, pero con una carga de ejercicio del poder muy vertical, hasta tal vez con estado de sitio, ¿no le parece? No creo que esto... Primero, no creo que una medida como esta necesita de una acción policial, necesita de un empoderamiento de la sociedad. Ninguna medida de estas características y con esta profundidad se puede sostener con coacción policial, se sostiene con coacción cívica, con conciencia ciudadana. ¿Y por qué decimos que tenemos que hacer 15 días de cuarentena estricta? Porque durante esos 15 días podemos podemos disminuir la velocidad de circulación, podemos disminuir la cantidad de contacto, después entrar en fases cíclicas de aperturas y cierres para que hay diferentes, hay que explicarlo mucho tiempo, pero hay que tener un plan de contingencia, porque la experiencia en el mundo, cuando usted, así como decíamos recién, nadie puede saber cuándo va a ser el pico, nadie puede saber cuándo se va a terminar. La experiencia en el mundo dice que empieza a calmar cuando empieza a asomar la primavera, ¿no es cierto? Y nosotros todavía no estamos... ¿Pero qué significa eso? ¿Que hay que esperar el 21 de septiembre? No, bueno, Te faltan en la tantos. experiencia en el Lo mundo- dijo el viceministro de A ver, Salud, ¿no? No Miremos- queda nada. De la economía argentina no queda nada de aquí al Bueno, 21 pero a de ver, septiembre. le quiero recordar que Estados Unidos perdió 40 millones de puestos de empleo No, de trabajo. sí, ya y recuperó- hizo 2, le faltan 38. Bueno, le faltan 38. Los recupera, no Está te bien, preocupes, los va a recuperar. Recuperó 2, le faltan 38. Bueno, me parece que lo va a fue un recuperar. esfuerzo. Me parece que le incendiaron a Trump, le incendiaron toda la... usted se imagina, recién No hablábamos me de las confunda imágenes- Floyd con economía. A ver, Y con ¿usted cree cuarentena. ¿usted cree que el problema que tuvo Trump con Floyd
¿fue un problema no resuelto de los problemas raciales de Estados Unidos o fue la reacción, un catalizador de lo que sintió la sociedad? Perdón, ni economía ni salud, porque a qué costo con las muertes que hubo. Ni la economía ni la salud. Estados Unidos en 3 meses perdió más que en los últimos 2 años. En vidas y en economía, las dos cosas. Fue Floyd y motorizado por Trump que divide votos. Es otra cosa. Una locura. Ministro, a cada paso un problema. Somos una sociedad no muy apegada a la ley, a la norma. Cada uno cree que lo que hace es lo correcto. Y la cuarentena, yo coincido con usted, para mí está rota hace un montón de tiempo. Hicimos una encuesta hoy. ¿Está dispuesto a hacer nuevamente? Acá la tenemos. A ver si la tenemos. Una encuesta que dice, ¿estás dispuesto a hacer nuevamente cuarentena absoluta para evitar un mayor impacto sanitario? Y tenemos un 64% de gente que dice que no y un 36% que dice que sí. ¿Qué hacemos si ustedes disponen, después de este Ateneo, el jueves, el viernes, el sábado, el día que sea, toman esta decisión de una cuarentena de verdad? Todos guardados y la gente dice, no, yo no la pienso cumplir. ¿Qué hacemos ahí? Mi impresión es que si a la gente, a la sociedad se le explica el porqué de la cuarentena, la importancia de la cuarentena, el día de cierre de la cuarentena, el día de apertura de la cuarentena y cuál es, de qué manera vamos a transitar los próximos 90 días, porque vuelvo a repetir, estamos a 20 de junio con casi 20 grados. Eso es algo, y magnífico. Todos sabemos, o sea, la ciencia sabe que el frío es un factor que facilita muchísimo la infección. Me va a decir, bueno, a ver, Sergio, espera, porque después nos acusan, ustedes todos son adoradores de Bernie, intratables. Tenemos diferencias, yo el otro día lo critiqué, de hecho, él a veces, ya me dijo, me decís tira bomba, digo, tenemos diferencias, varias con Bernie. Pero te voy a decir lo que nos estaba mirando con Branqui y con Gustavo recién fuera de cámara. Lo que decís es de otro gobierno. Decís cosas que pueden estar acertadas o equivocadas. Un poco Reato enganchó ahí. Vos decís cosas que si yo fuera el presidente en este momento agarro el control remoto y lo tiro contra el televisor. No, bueno, usted no trate de hacer interpretaciones subjetivas con el fin de generar polémica. Vivo de eso yo. Me parece que justamente, yo entiendo que usted viva de la polémica. No te acabo de decir que estoy en desacuerdo con vos. de pensar soluciones para la sociedad. Que lo que vos proponés no es lo acabas de decir, explicárselo bien a la gente. Hace una hora estábamos diciendo lo mismo. Hay que explicarle bien a la gente la decisión que se va a tomar. ¿Y no le estará contestando también a Fredrik, que dijo que Bernie tiene que salir de la queja y llevarle tranquilidad a la gente? Ahí está, le estás contestando a Fredrik. No, la verdad que sí. ¿No hablás con ella? ¿Seguís sin hablar? No hablamos, pero... ¿Cómo no va a hablar el ministro de Seguridad de la provincia más importante que tiene Argentina con los problemas de seguridad que hay en la provincia con la ministra de Nación? Tranquilo, Gustavo, tranquilo. No, pero me parece insólito, Sergio, me parece insólito. Bueno, es insólito, pero nosotros estamos transitando y llevamos con los recursos que tenemos adelante y mire, y aprovecho para... Pero perdóneme, cuando no... Mire, y aprovecho para llevarle una palabra de condolencia a la esposa del oficial Benítez, que acaba de fallecer con COVID positivo, un efectivo de la policía bonaerense, y reconocer el tremendo esfuerzo que está haciendo la policía de la provincia de Buenos Aires, que hace más de 100 días que no descansa. Algunos de ellos ni siquiera pueden ir a sus hogares, madres que tienen sus hijos en el interior. Usted sabe que la policía de la provincia de Buenos Aires se nutre de los 135 municipios. Muchas madres están alejadas de sus familias y de sus hijos hace más de 3 meses y están trabajando con todo el esfuerzo, poniéndole toda la pasión, y por respeto a ellos nosotros seguimos profundizando cada vez más el compromiso para solucionar los problemas. Yo entiendo y valoro eso y me sumo, porque además conozco el trabajo de ir a la cancha, de cómo traen gente de un lado para otro y el esfuerzo que es para muchos trasladarse de esa manera. Pero insisto, no puede ser que el ministro de Seguridad de la provincia más importante y con problemas de seguridad no tenga una estrategia conjunta con la ministra de Seguridad de la Nación. Y para bailar un tango se necesitan 2, con lo cual deberían los dos hacer un esfuerzo de acercamiento. Pero que esto, a ver, vuelvo a repetir, esto no es una cuestión política, no es una cuestión de acercamiento, no es una cuestión... No podemos decir que no es una cuestión práctica. Es una cuestión de mirada por ahí hasta distinta. Yo creo que un Ministerio de Seguridad no hace delivery de efectivos. Hay que planificar, hay que no solamente planificar, hay que coordinar. Bueno, no vamos a poner queda un minuto. Hay diferentes mecanismos que hay que hacer y que nosotros tenemos una responsabilidad y que la hacemos con esa responsabilidad. ¿Vos coincidís con Garrigós de Rebori que termina la cuarentena y aumenta mucho la inseguridad? Absolutamente.
Está aumentando ahora ya. Ya está aumentando. ¿Y qué hacemos no para que solamente eso no está pase? aumentando. Sí, estaría bueno que entonces no solamente conjuntamente no trabajen. solamente está aumentando. Primero, no es que está aumentando. Lo que hubo fue un impasse. La inseguridad. Nosotros venimos de una provincia con más de 1.000 homicidios por año en materia de seguridad. Lo que hubo fue un impasse durante la cuarentena que se está quebrando y se agravó con la liberación desordenada de los presos de las unidades penitenciarias. Mire, ayer en un enfrentamiento un policía hirió a un detenido que había sido, a un delincuente que fue sacado de la cárcel hace 20 días con antecedente de robo a mano armada. Entonces, quien me diga que eso no genera aumento del delito, bueno, me parece que no entiende cómo funciona la seguridad. Sergio, gracias. Por favor. Sergio, no le preguntamos si va a ser candidato, va a decir que no, que falta mucho para la selección. ¿Qué, a intendente? No. Primero en la... No, por ahí gracias, Bernie. Saludos a su hijo favor. independiente. Nosotros nos vamos, ya viene Novarecio, ya vienen Animales Sueltos. Mañana estaremos en la radio a 6 de la mañana y 11 y cuarto, no, 21 y 15 aquí con Intratables. 11 y cuarto vienen Animales. 9 y cuarto aquí con Intratables. Chau.